El juego estuvo apretado durante la primera mitad con el liderazgo cambiando en cada posesión. Lecky anotaría. Ferguson obtendría el balón y el mariscal de campo de Ferguson, Danny Kiel, llevaría a su equipo a la zona de anotación para empatar el juego. Durante la primera mitad, el puntaje fluctuaría de ida y vuelta y cada vez que Ferguson tenía el balón, el personal de los Jags se detenía y observaba a Danny guiar a Ferguson hacia la zona de anotación. El campamento coreano de Humphrey estaba a 15 horas de Dallas, Texas, por lo que el juego que todos estaban viendo el sábado por la tarde se estaba jugando el viernes por la noche en Texas durante el campeonato estatal de Texas 6A. Se mostró en un monitor de 90 pulgadas montado en la pared y se transmitió desde el teléfono celular del teniente Grant que a un Apple TV conectado al sistema de audio y video de la oficina de JAG. Ferguson comenzó a tomar ventaja en la segunda mitad y para cuando sonó la advertencia de los 2 minutos en el cuarto, la ventaja era de 4.838, el juego aún no había terminado y cualquier cosa podría haber sucedido, pero las cosas estaban mejorando para el equipo de Danny y así fue exactamente como terminó el juego. Ferguson estaba por delante. Por 10 puntos Danny acumuló 275 yardas y 4 touchdowns con una intercepción el sábado. El personal de Jags se estaba preparando para la próxima visita del inspector general y aunque la inspección del inspector general se acercaba, el teniente Kiel no estaba demasiado preocupado por eso. Sin embargo, siempre estaba la duda persistente de que alguien no había puesto una firma o sello de team en algún documento que la oficina de JAG generalmente declaraba completo los sábados para asegurarse de que estuvieran lo más cerca de la perfección posible. Esta verificación era incluso más importante que las otras porque esta era la última visita del teniente que Alige debido a su inminente retiro del servicio activo. Grant originalmente tenía previsto retirarse en 3 meses, pero se decidió que la verificación del IGE sería un gran trampolín para un cambio de mando, por lo que poco después de la verificación volaría de regreso a los EU. Para comenzar su separación del servicio activo, solo su hermano sabía sobre el cambio de planes y Grant se alegró de ver la expresión de los rostros de su esposa y su hijo cuando llegó a casa. El personal de Grant aplaudió el desempeño de su hijo y le dio una palmada en la espalda mientras los estudiantes, los padres y los fanáticos corrieron hacia el campo. Después del pitido final hubo un pandemonio en el campo mientras todos comenzaban a abrazarse, saltar y bailar alrededor del campo cuando el personal de JAG vio a una esbelta morena, Beauty, corriendo para abrazar a Danny. Hubo gritos y silbidos casi ensordecedores en la oficina que todos habían visto la imagen de la esposa del teniente Kiel en su escritorio y envidiaba a su hermosa esposa. El deleite y la alegría del gato estaban escritos en todo su rostro mientras abrazaba a su hijo después de su actuación estelar. La multitud que se derramó en el campo celebró gritando, riendo y llorando, generalmente todos a la vez. Al mismo tiempo, lo que hizo a continuación provocó que los gritos y silbidos se detuvieran y que toda la oficina quedara en silencio. Kat se arrojó a los brazos de Randy Canine, el entrenador en jefe del equipo Ferguson, y lo besó. El teniente Kiel miró la pantalla desconcertado y el personal de la oficina de JAG apartó la mirada avergonzado. Grant detuvo la transmisión, cerró Safari y se sentó en su escritorio, atónito por lo que acababa de ver, lo que todos sus empleados habían visto. La flagrante falta de respeto que le mostraron su esposa y el entrenador de fútbol de su hijo fue inconcebible. «Coronel, ¿está bien?», preguntó el capitán Lin Dangup. Grant la miró y negó con la cabeza. «No es solo que ella esté engañando, se trata de que ella sea tan franca al respecto». El reclumente estaba perdido en el capitán Dangup agarró el brazo de Grant y lo sacó de su silla. «Necesitas un poco de aire», dijo, dirigiéndolo hacia la puerta trasera y hacia el pequeño estacionamiento frente a la oficina de JAG. Grant sabía que debía presentar una vista lamentable parado bajo el fresco sol de una mañana coreana con lágrimas corriendo por su rostro. «¿Qué diablos?» dijo el capitán Dangup. «Jesús, coronel, lo que hizo es simplemente horrible». Mientras Grant estaba allí tratando de comprender lo que acababa de presenciar, un mensaje entrante llegó a su teléfono. «Danny, lo siento, no estabas, no fue un gran partido, ganamos 48-38. Anoté 4.275 puntos y 4 TDS». Grant miró su teléfono pensando en cómo responder. El capitán Dangup se dio cuenta de lo que estaba pensando y agarró su muñeca antes de que pudiera hacerlo.
Responder al mensaje de su hijo, enviar un mensaje de respuesta como siempre, no decir nada que pueda volver en tu contra. Grant asintió con la cabeza en señal de acuerdo y respondió: papá, eso es genial, desearía haber estado allí también. Gran trabajo. ¿Cuánto tiempo crees que ha pasado? El capitán Danwook preguntó. ¿Qué diferencia hay si es un día, un mes o un año? Llevo 9 meses en Corea, así que podría haber estado sucediendo todo el tiempo que llevo aquí. Compramos una casa hace un año, así que no creo que haya durado más que eso, ya que he estado en casa todos los fines de semana, pero ahora me pregunto cuántos ha habido. Diablos, ¿Danny es incluso mi hijo? Hablaron durante otros 30 minutos hasta que Grant se calmó. Lo suficiente como para volver a la oficina y dirigirse a su personal. Fue el acto más humillante y vergonzoso de su vida y se sintieron avergonzados por él. Poco después de su discurso a su personal, Grant les agradeció por venir y se retiró. Si todavía no podían pasar una IG, comprobó que nunca más pudieron hacerlo. La semana siguiente era típico de este tipo de auditoría como una auditoría del sector privado. Una auditoría del IG es un procedimiento tan invasivo como una colonoscopía. Todo lo que hizo y cada decisión que tomó es cuestionada y debe responderse de manera educada y clara. Como resultado, pasaron la verificación del IG y era hora de entregar el mando al teniente Kiana Cardwell, que reemplazó al teniente Kill Grant. Conocía a Kiana desde hacía varios años y sabía que era una excelente oficial y una excelente abogada, y que el personal del YAG estaría en buenas manos. La única persona además de Grant que no se quedó en Corea con el coronel Cardwell fue la capitana Lynn Dannewood. Iría con él a Fort Cavazos, Texas, donde él cumpliría su alistamiento y se uniría a la reserva del ejército, y ella iría a su nuevo puesto de servicio en la rama YAG de los 3 núcleos. Grant se consideró en gran deuda con el capitán Dannewood. En las semanas posteriores a se enteró de la infidelidad de su esposa. Ella había sido un hombro para llorar y un apoyo moral mientras procesaba el papeleo al dejar el único trabajo de tiempo completo que había conocido. Randy caminó hacia su camioneta de mal humor. No tenemos para detenerlo. Puedes divorciarte de él y casarte conmigo. Me casaría contigo en un instante si aceptaras. Kat tense junto a Randy. Ya te dije que eso no va a pasar. Amo a mi esposo. Cuando salga del ejército pasaré el resto de mi vida pagándole por nuestro pequeño asunto. Cuando Grant llegue a casa, tú y yo nos veremos en el pasillo de la escuela o en la cafetería sonriendo y diciendo hola. Yo seguiré enseñando ciencias y tú seguirás siendo entrenador y todavía podremos ser amigos, pero amo a mi marido y nada puede destruir mi matrimonio. Randy soltó una risa amarga. Si lo amas tanto, ¿por qué estoy en tu cama? Kat negó con la cabeza. Él es diferente, pero no necesariamente mejor. Randy se quejó tristemente. Kat había conocido a su esposo Grant en los Juegos Olímpicos de Verano de 2000 en Sydney, Australia. Kat jugó en el equipo de voleibol femenino de EU. Y Grant jugó en el equipo de esgrima de EU. Kat estaba en su último año de universidad y Grant era primer teniente en el ejército y participó en el programa de atletas de clase mundial que les dio a los miembros del servicio la oportunidad de jugar deportes mientras sirve. Kat y Grant se conocieron en la Villa Olímpica y hubo una atracción inmediata entre ellos. El hecho de que Kat era originaria de Dallas, Texas y Grant creció a una hora de distancia en Ferguson, Texas, fortaleció su relación. El equipo de voleibol femenino de EU no logró una medalla en los Juegos Olímpicos, pero Grant fue 2 veces medallista, una medalla de plata en sable individual y una medalla de bronce en sable por equipos. Kat le explicó a Randy que su esposo prefería el estilo más agresivo de esgrima, el sable, porque implica golpear y cortar en lugar de solo tocar como el rapier y ep. Randy solo la miró sin comprender cuando Kat le dijo por primera vez Randy que su marido era un esgrimista de clase mundial. Randy había imaginado a un tipo que era bueno cavando agujeros y no entendía por qué ella se jactaba de él después de aprender que era la esgrima, o, como Sourou, y que era un deporte real. Randy se sintió molesto y celoso que Grant no solo estaba casado con una belleza como un gato, sino que también era medallista olímpico. Mientras los dos se divertían en la Villa Olímpica, Randy estaba en la escuela secundaria tratando de ganar masa para poder jugar fútbol americano en la escuela secundaria, jugando en la escuela secundaria y luego en universidad para el equipo de Arkansas. 265 libras. El mariscal de campo no fue seleccionado por ningún equipo como jugador. Fue contratado para el equipo de prácticas de los Detroit Lions, pero fue despedido después de un año. Luego fue colocado en el equipo de prácticas de Buffalo, pero fue liberado después de 3 semanas.
Al darse cuenta de que su carrera en la NFL no iba a ninguna parte, firmó con los Ottawa Renegades en la Liga Canadiense de Fútbol, pero fue liberado a mitad de temporada. Randy luego pasó a ser entrenador y rápidamente ascendió en las filas de entrenadores de la escuela secundaria, culminando con la victoria de Ferguson sobre Lake en el campeonato de Texas 6A. Después de esa victoria, varias universidades le ofrecieron a Randy unirse a sus cuerpos técnicos. Y sintió que estaba en una posición ventajosa aunque la mayoría de las ofertas dependían de que se llevara a Danny Kill con él. Si tan solo pudiera lograr que Kat se divorciara de Soldier y se casara con él, la vida sería perfecta. Randy decidió que tenía 3 meses para ir a toda máquina para convencerlo. El gato dejará a su marido y se casará con él. Después de eso, su marido se jubilará y volverá a casa. El gato insinúa que eventualmente pueden reanudar su romance, pero ahí es donde termina en el otoño. Danny comenzará la universidad y ya no perderá el tiempo como solía ser atrapado. Arriba con el entrenador y su mamá, ¿no sería un desastre? Kat y Randy pensaron que Danny se había ido por el día y Randy fue a la cocina de Kat para conseguir agua para ambos. Danny se abalanzó sobre el entrenador con el puño en alto, pero antes de que Danny pudiera hacer algo, Randy le dio una patada con su pie que hizo que Danny colapsara en el suelo de la cocina y casi lo dejó inconsciente. Al escuchar el ruido, el gato se puso una bata y corrió a la cocina a tiempo para ver a Danny luchando por ponerse de pie. Se interpuso entre su amante y su hijo y preguntó para que se detuvieran y se calmaran. Kat le aseguró a su hijo que su relación con Randy era solo una aventura y que no afectaría su matrimonio de ninguna manera. Le rogó a Danny que no le dijera una palabra a su padre porque lo destruiría. Danny sería responsable de eso. Los padres se divorciaron y la devastación de su padre y su silencio fue necesario para salvar el matrimonio y la salud mental de su padre. Danny, enojado, aceptó permanecer en silencio y en los últimos meses parecía haber llegado a un acuerdo gradualmente con el asunto y, a veces, incluso podía bromear con su madre y Randy sobre su relación. Aunque en las últimas semanas Randy había notado el aire se sentía frío cada vez que estaba cerca de Danny. Randy tuvo que admitir que en parte era culpa suya que las cosas hubieran resultado así. Las cosas casi se habían salido de control hace un par de semanas cuando Danny entró en su habitación y vio a Randy mirando sus trofeos. No sabía que hacías karate, dijo Randy. Danny solo miró a Randy y le preguntó ¿qué estás haciendo en mi habitación? Randy señaló un certificado enmarcado. Yo también tengo cinturón negro, he estado haciendo karate desde que tenía 8 años. Randy esperaba que pudiera desarrollar una relación diferente con Danny que la de entrenador y jugador. Si Danny lo veía como un mentor o padrastro, tal vez escucharía el punto de vista de Ri sobre cambiar de universidad. Danny le pidió cortésmente a Randy que saliera de su habitación mientras Randy continuaba charlando con Danny sobre karate y artes marciales. Danny interrumpió a Randy diciendo con rabia apenas contenida: sal de mi habitación, maldito idiota. Randy estaba a punto de responderle a Danny pero se echó atrás en el último momento. No le importaban los sentimientos de Danny. Pero gato te tiene. Pensé en cambiar a Danny. La gata pensó en la universidad y puso los ojos en blanco cuando Randy volvió a sacar el tema. No va a cambiar de opinión. Lo ha estado planeando toda su vida y no va a cambiar de opinión tan tarde. Su padre fue allí y él no va a ir. Nadie más que un grupo de soldados y marineros les importa cómo juega el ejército con la marina. No entiendo por qué quiere ir a West Point cuando puede ir a cualquier escuela de uno del país. No tiene sentido para mí. Jugará en una escuela superior, luego la NFL lo elegirá y seguirá adelante alejándose de la casa del gato. Randy giró por el frente de su camioneta y notó que la llanta delantera del conductor estaba desinflada. Sea, pensó que esto no podría haber sucedido. Un día peor. Randy ya estaba un poco, y ahora la idea de cambiar el neumático también lo estaba molestando. Hoy se suponía que sería la ceremonia de reunión y la colocación de la pancarta del campeonato estatal. Todo el equipo de fútbol y el cuerpo técnico estarían presentes. Honrado y elogiado, y Randy debía dar un breve discurso y luego presentar a cada jugador contando algunas cosas. Un dato curioso sobre ellos: los periodistas estarían presentes y Randy vio el evento como otra forma de elevar su perfil como entrenador,
ya que Randy se agachó junto a la llanta pinchada que sintió en lugar de ver a alguien detrás de él y luego sintió que algo lo golpeaba en la espalda. Randy estaba capaz de darse la vuelta y mirar a su atacante que vestía una sudadera con capucha negra, gafas de sol oscuras y una máscara negra que ocultaba efectivamente su identidad. Vio al atacante traer un bate de béisbol de aluminio hacia atrás y luego el tiempo pareció ralentizarse cuando Randy vio el bate balancearse hacia adelante. Randy pudo leer el nombre del fabricante Easton escrito en letras grandes en el barril del bate y la frase B5 Pro Big Barrel debajo mientras veía el bate dirigirse hacia su cara en cámara lenta. El hombre no identificado luego agarró una bicicleta que estaba estacionada en un área ajardinada del callejón sin salida frente a la casa de Kel, saltó sobre él y rápidamente se alejó de la escena mientras ella salía apresuradamente del garaje para atrapar el pico. El gato se sorprendió al ver la camioneta de Eri todavía estacionada en la calle frente a su casa. La casa estaba al final de un callejón sin salida. Y el tráfico no era pesado aquí, así que nunca se preocupó de que Randy estacionara su camioneta frente a su casa. Su garaje para 3 autos tenía cabida para su Lexus, el Camaro de Danny y la SUV Lincoln de Grant, por lo que la calle era el único lugar para su Dodge Ram con su enorme neumáticos y suspensión elevada. Al dar marcha atrás, miró hacia su camioneta y se sorprendió al ver a Randy tirado en la calle pensando que tenía o estaba teniendo un ataque cardíaco. El gato puso el auto en modo de estacionamiento y corrió a ayudar a Randy mientras corría hacia él. Vio la posición poco natural de sus brazos y piernas y cuando miró su rostro con la mandíbula colgando, gritó y el mundo se oscureció por un momento. Al volver en sí, el gato agarró su teléfono y llamó a los servicios de emergencia. Entonces tuvo el buen sentido para llamar a la escuela y explicó que ni ella ni el entrenador Caín estarían ese día. El hombre del detective y Lucas se sentaron uno al lado del otro en el sofá de la sala de estar de Katke y rechazaron el café que ella ofreció. Espero que esto no tome demasiado tiempo. Señora Kill detective, el hombre dijo, ¿con qué propósito el entrenador se lo visitó temprano esta mañana? El gato se sonrojó ante tal pregunta. Se quedó esa noche, ella respondió en voz baja. Los detectives se miraron entre sí y luego el hombre hizo la obvia pregunta de seguimiento, ¿tuviste una relación sexual con el entrenador Khan? Kat asintió con la cabeza, las lágrimas brotaban de sus ojos. ¿Cuánto tiempo estuviste en contacto con el entrenador? Caín, un gato de unos 9 meses, respondió casi en un susurro, su esposo reside actualmente aquí. El detective Lucas, la mitad femenina del dúo, preguntó, ¿mi esposo está sirviendo en el campamento Humphrey en Corea? El gato sollozó, HK se jubilará en 3 meses y volverá a casa. Este gato tenía para interrumpir su interrogatorio para tomar un par de respiraciones profundas. ¿Sabes sobre tu relación con el entrenador Caín? Oh, no, nunca puede enterarse de mi aventura, lo mataría. Toda esta situación debe mantenerse oculta para él. Kat, suplicó la señora Kill, tendremos que interrogar a tu marido, se ve muy mal físicamente después de dejar la casa que posee contigo, no hay absolutamente ninguna manera de ocultarle esta situación. El detective Lucas dijo que hubo una larga pausa cuando Kat comenzó a sollozar en voz alta y se fue a ordenar sus pensamientos. Cuando regresó con una caja de pañuelos en la mano, los detectives reanudaron su interrogatorio. Señora Kill, ¿está segura de que su marido está en Corea? ¿Podría haber regresado a los Estados Unidos? Estados Unidos no, eso es imposible. Si Grant estuviera en los Estados Unidos estaría aquí. Mi esposo me ama demasiado como para mantenerse lejos de nuestra casa. La gata sacó su iPhone y tocó la pantalla. Mira que todavía está en el programa Find My Phone de Apple de Corea. Mostró claramente que el teléfono de su esposo estaba en Corea. El hombre y Lucas se miraron pensando lo mismo. Todo lo que demostró fue que su teléfono estaba en Corea. Señora Kill, ¿quién más vive en la casa con usted? Mi hijo Danny. Kat respondió, ¿podría haber atacado al entrenador? El detective Khan preguntó, no, eso es imposible. Escuché que su auto se alejaba unos 30 minutos antes del ataque a Randy y sé que estaba en una manifestación escolar en ese momento. Mi hijo tiene una buena relación con Randy, era el padre de Danny. El detective entrenador de fútbol era consciente del hecho de que Randy Kane era el entrenador de fútbol de Danny.
Que Ferguson ganara el título estatal fue un gran evento para la ciudad y la actuación de Danny ya era legendaria. El hombre estaba en el juego y vio al gato besando a Randy al margen. Todos asumieron que ella era la esposa o novia del entrenador, nadie sabía que era otra. ¿La esposa del hombre, sabía su hijo sobre su relación con el entrenador Cain Lucas? Sí, al principio no estaba muy emocionado, pero luego lo superó. Le expliqué que no afectaría mi matrimonio con su padre de ninguna manera y él. Estuve de acuerdo con esas palabras. El hombre y Lucas se miraron. Qué delirante era esta mujer. Esas miradas dijeron, señora Kill, noté que tienes una cámara de timbre. ¿Podemos ver la cinta de video? El gato miró a los detectives con sorpresa. Me olvidé por completo de eso. Tengo una aplicación en mi gato iPad. Tomó el dispositivo de la mesita de noche y tocó la pantalla varias veces antes de entregárselo al detective. Solo presionó reproducir. Los detectives observaron cómo Randy Cain salía de la casa de Kay y caminaba hacia su camioneta donde aparentemente notó una llanta pinchada. La camioneta de Cain estaba bloqueada. Cambiaron su punto de vista de lo que estaba sucediendo, pero hasta donde pudieron ver, mientras se agachaba para inspeccionar el neumático, una figura alta y delgada corrió hacia Cain desde el otro lado de la calle. La figura vestía una sudadera con capucha negra, gafas de sol y una máscara CO. El asistente bajó la mirada. El bate varias veces antes de saltar sobre su bicicleta y montar lejos agarrando el bate bajo el brazo. No había nada de interés en el video. Era imposible determinar si el sujeto era hombre o mujer, mucho menos identificarlo. El video ha sido mejorado, pero era metraje de alta definición, así que probablemente no había nada interesante ahí. El hombre preguntó y recibió permiso del gato para enviar el video a su cuenta de correo electrónico de la policía. La señora Kill, el detective, comenzó a poner un gran énfasis en la palabra señoritas. ¿Puede nombrar a alguien que estaría motivado para atacar al entrenador Cain de una manera tan violenta? No, gato, sollozó. No puedo. No puedo pensar en alguien que pudiera hacer algo tan horrible. No entiendo por qué alguien atacaría a Randy. No se lo merecía. Grant Kill estaba sentado en la mesa del comedor en la casa de su hermano llenando el papeleo que su abogado de divorcio había solicitado cuando sonó el timbre. Betty Lou, su cuñada, abrió la puerta y gritó para que le concedieran que tenía invitados. Cuando se acercó a la puerta vio a dos personas, un hombre y una mujer con placas que los identificaban como detectives del Departamento de Policía de Ferguson. ¿Puedo entrar?, el hombre preguntó. Grant miró a Betty Lou, quien se encogió de hombros, por lo que invitó a los oficiales de policía a entrar y los dirigió. En la sala de estar, los detectives observaron a la mujer alta y delgada y se sorprendieron. Betty Lou Kill medía menos de 6 pies y pesaba alrededor de 150 libras. Su cabello negro estaba peinado en un elegante bob asimétrico que era más largo en el lado derecho que en el izquierdo. Había una raya de cabello gris en el lado derecho del frente que acentuaba el azul penetrante de sus ojos. Su nariz estaba ligeramente descentrada como si se la hubiera roto al menos una vez y una cicatriz de 2 pulgadas apenas perceptible corría desde la esquina de su izquierda. Ojo, ella era una mujer visualmente atractiva. Grant Kill también era visualmente llamativo. Grant medía más de 6 pies de alto y pesaba 180 libras, pero los detectives descubrieron durante su investigación que no era corredor sino esgrimista, un pasatiempo que lo había llevado a los Juegos Olímpicos de 2000 en Sydney. Y todavía estaba activo en el deporte. El cabello oscuro de que comenzaba a encanecer en las sienes y sus ojos azules eran amables pero tristes. El detective Lucas sintió que reaccionaba ante Grant Kill, como debería llamarlo señor Kill o teniente coronel. ¿Kill, el hombre que lo presentó? Él mismo, como detective, preguntó, ¿está bien el señor o puede llamarme Grant o puede llamarme coronel? Recientemente me ascendieron a coronel, pero no suelo ceñirme a las formalidades. Por lo que entendemos, se está retirando, dijo el detective de la actividad. Estoy en la reserva, reuniones mensuales y 2 semanas en el verano, con suerte todo dura lo suficiente para obtener una estrella. Grant, dijo el detective. Lucas asintió. Muy bien, pensó que Brenda Lucas había servido en el ejército como MP ganando el rango de E4. El hombre frente a ella estaba un medallista olímpico, un abogado,
un coronel y tenía como meta alcanzar el rango de general de brigada. Cat Kill era un completo idiota. Pensó, señor Kill, nos detendremos por ahora. Estoy segura de que sabe por qué. Aquí tengo una buena idea. Grant respondió. Que alguien sea el hombre que se acostó con mi esposa y crees que fui yo. ¿Fuiste tú?, preguntó la mitad femenina presentándose como el detective Lucas. No importa cómo responda, seguiré siendo. Se considera una persona de interés, así que mantendré la boca cerrada sobre eso. Grant respondió, ¿puedes decirnos? ¿Dónde estabas hace 3 mañanas a las 7:30 am? 7:30 estaba practicando con mi hermano. Él combinó varias habitaciones en una gran sala y la instaló como gimnasio, así que todas las mañanas hacemos ejercicio juntos desde aproximadamente las 7:30 hasta las 8:30 o así. Después de eso se da una ducha, va a su oficina en casa e inicia sesión ya que trabaja de forma remota. Voy a la habitación de invitados, me doy una ducha y luego llego a los casos en los que estoy trabajando actualmente. ¿Hay algún testigo además de tu hermano, detective?, preguntó. No solo el. Betty Lou, mi cuñada, sale de la casa justo antes del trabajo para ir a su trabajo, así que somos solo nosotras dos. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en tu casa, la donde viven tu esposa y tu hijo y donde el ataque a Randy Kane ocurrió hace aproximadamente una semana? Grant respondió, pasé cuando no había nadie en casa para recoger algo de ropa y algunos papeles de los archivos. No alteré nada que mi esposa o el entrenador se tenían. ¿Sabías que estaban teniendo una pelea? El detective Lucas me preguntó si parecías bastante tranquilo y distante al respecto. He llegado a. Estoy de acuerdo con su comportamiento al final de mi matrimonio. Es lo que es. Hace 2 horas, ella pensó que todavía estabas en el ejército y sirviendo en K cuando le informamos que te fuiste de Corea hace un mes y estabas viviendo con tu hermano. Ella no lo hizo. No nos creyó. Ella vio que todavía estaba sirviendo en el campamento Humphrey, llamó a tu oficina y le dijeron que te fuiste de Corea hace unas semanas. Tu esposa tuvo una crisis nerviosa cuando se enteró y comenzó a gritar histéricamente, y tuvo que llamar a una ambulancia. Y los médicos tuvieron que sedarla. Grant se encogió de hombros. Yo diría que es problema del entrenador Kane y él puede cuidarla, pero por lo que he leído sobre su condición, no está en condiciones de hacerlo. En cuanto a mi paradero, olvidé mi teléfono y lo dejé cargando en mi oficina. El oficial que me reemplazó me lo envió. Una mirada escéptica apareció en los rostros de los detectives cuando el detective dijo que era muy conveniente, ¿no? Grant se encogió de hombros nuevamente e ignoró la pregunta. El hermano de Leland. Grant salió de su oficina en casa por un momento y se detuvo cuando vio a Grant hablando. ¿A los detectives creen que lo hiciste?, preguntó Leland. Grant asintió con la cabeza. Todavía no me han acusado, pero ya están empezando a acusarme lentamente. Me van a preguntar cómo me enteré de que mi esposa me engañaba. Y porque no le dije que estaba de regreso en Ferguson, entonces probablemente me preguntarán por mi coartada y luego intentarán arrestarme por agresión en primer grado antes de darse cuenta de que no tienen pruebas ni caso. Se enojarán conmigo y me dirán que no me vaya de la ciudad antes de que comiencen a molestar a alguien más. Parece correcto. Leland estuvo de acuerdo. Los 2 detectives miraron incrédulos a Grant y Leland, quienes discutían en voz baja qué acción deberían tomar y giraban la cabeza de un lado a otro como si estaban en un partido de tenis mientras Betty Lell se divertía. ¿Cómo sabes lo que estamos pensando?, preguntó el detective mirándolos con incredulidad. Yo era un oficial del ejército JAG. He supervisado más investigaciones de las que puedas imaginar. Mi hermano era un oficial del ejército, agente antes de jubilarse y comenzar su propia empresa de seguridad. Sabemos lo que está pensando antes de que siquiera lo piense. Una expresión de enojo apareció en el rostro del detective al pensar que su plan de juego sería tan transparente. Si sabes todas las preguntas, entonces respóndelas. Grant miró fijamente al hombre. Me enteré de la infidelidad de mi esposa porque la vi haciendo salí con Khan después del partido del campeonato estatal. Estoy seguro de que has visto la cinta de vídeo. El hombre asintió con la cabeza. Había visto la cinta de vídeo del beso. Todos asumieron que era la novia de Randy Kane, pero después del ataque quedó claro qué tipo de mujer era. No le digas que volví a Ferguson porque no quiero verla.
Trabajo con un abogado de divorcios y no quiero oírla tratar de justificar sus acciones o culparme a mí y a tu hijo. El hombre te preguntó si no lo habías hecho. Lo contacté, ¿lo viste interactuando con Connie, mi esposa? Lo hice, no pareció molestarlo. Grant asintió con la cabeza. Supongo que no tenemos mucho de qué hablar, ¿verdad? El detective Lucas dijo, ¿tienes una coartada? ¿Les mostramos las cintas?, preguntó Leland Kill. Grant asintió. Parece un buen momento. ¿Qué cintas? ¿Qué? ¿Tienes las cintas? Leland se disculpó por un minuto y regresó con un iPad, apuntó el control remoto del televisor a la pantalla plana de 60 pulgadas empotrada en la pared. Cuando el televisor se encendió, transfirió la imagen del iPad a la pantalla del televisor y presioné el botón de reproducción. Tengo cámaras en toda la casa, incluida la puerta de entrada del pasillo y el patio trasero. Este es un video de esta mañana. La pantalla del televisor mostraba imágenes de 6 cámaras diferentes. La cámara del timbre estaba orientada hacia la calle, otra cámara estaba orientada hacia el patio trasero y la tercera cámara estaba orientada hacia el patio trasero. En el garaje las otras 3 cámaras mostraron la cocina, la sala y el pasillo donde se encontraban las habitaciones. Esta filmación fue tomada a las 7:22 am. Vieron a Betty Lou salir de la habitación con una blusa blanca, una falda lápiz negra y zapatos de tacón de aguja negros. Estaba vestida para su trabajo como directora financiera de una empresa de atención médica. La cámara la grabó caminando por el pasillo y la perdió cuando llegó al final del pasillo. La cámara en la sala de estar la grabó caminando por la habitación, después de lo cual la cámara en la cocina la perdió y la grabó. Esta cámara la perdió cuando salió de la casa hacia el garaje. El garaje oscuro de repente se iluminó cuando la puerta del garaje se abrió y las cámaras la grabaron entrando a su SUV Lexus. Betty L. salió del garaje y la cámara siguió a su SUV hacia la calle al mismo tiempo que sonó el timbre. Sarah capturó una vista lateral de su vehículo entrando a la calle antes de la puerta del garaje bajó, presionó pausa. Leland congeló la imagen según la marca de tiempo, la foto se tomó a las 7:25 am. Luego, Leland tocó la pantalla varias veces y movió la imagen a 728. Somos Grant y yo. Vieron el video de Grant y Leland acercándose a la habitación por el pasillo desde diferentes direcciones. Grant vestía una sudadera con capucha roja y pantalones deportivos rojos y Leland vestía lo mismo, una sudadera con capucha roja y pantalones deportivos rojos. Yo vengo de mi habitación y Grant viene de la habitación de invitados. Leland explicó a Grant. Entró primero en la habitación seguido por Leland. ¿Podemos sentarnos aquí y mirar la habitación vacía durante 1 hora o puedo avanzar rápidamente 1 hora? Tú decides, dijo Leland mirando a los 2 detectives. Avance rápido, el detective, dijo Leland. Tocó la pantalla unas cuantas veces y se quedó paralizado cuando Grant y Leland salieron de la habitación. 8:26 habían estado estudiando durante 58 minutos. Este es el video de ayer. Leland dijo que el video era casi idéntico al de hoy excepto que el tiempo se había adelantado un par de minutos y en lugar de una falda lápiz Betty Lou vestía un elegante traje de pantalón negro femenino con tacones. Grant y Leland vinieron nuevamente de extremos opuestos del gimnasio y se encontraron en la puerta del gimnasio local usando sudaderas idénticas, esta vez grises. Estuvieron nuevamente en el gimnasio durante 1 hora completa. Leland tocó la pantalla del iPad unas cuantas veces, lo que hizo que apareciera otra pantalla. Este es el mismo metraje pero de esta mañana cuando atacaron al __, vieron a Betty Lou salir de su habitación nuevamente pero en lugar de usar ropa para trabajar, vestía ropa deportiva que consistía en una sudadera negra delgada, pantalones deportivos negros y zapatillas blancas. Tomé el día libre para hacer ejercicio porque tengo un triatlón en un par de semanas. Hoy fue el día de la bicicleta y anduve en bicicleta por el sendero alrededor del Parque Ferguson 4 veces. Betty Lou explicó que vieron a Betty Lou salir marcha atrás con su todoterreno del garaje y notaron que esta vez las bicicletas estaban en un soporte fijado a la parte trasera de la camioneta mientras continuaban viendo la cinta que vieron. Leland sale de su habitación vistiendo una sudadera con capucha negra y pantalones deportivos negros y segundos después Grant, también vestido con una sudadera con capucha negra y pantalones deportivos negros, salió de la habitación de invitados.
Los detectives se miraron desconcertados. ¿Están bromeando?, preguntó el detective Lucas. ¿Hablan en serio los tres? ¿De verdad esperas que creamos que es una completa coincidencia que los tres lleven la misma ropa que el atacante de Kane el día del ataque? Leland y Grant se encogieron simultáneamente y dejaron que el registro hablara por sí solo. Grant respondió. Leland dijo, no voy a ir para adelantar la cinta, pero la voy a reproducir al doble de velocidad para que puedas verla, pero antes de hacerlo, ¿puedo ofrecerte una taza de café o algo? Incluso al doble de velocidad estaremos sentados aquí durante media hora. Ahora estirando nuestros dedos después de conseguir una taza de café para todos. Leland presionó el botón de reproducción nuevamente y los 5 vieron la cuenta regresiva. Después de 25 minutos Leland dejó de reproducir el video al doble de tiempo y comenzó a mostrarlo en tiempo real. Los hermanos salieron del gimnasio a las 8:31 y se dirigieron a sus habitaciones todavía con sus sudaderas. Aquí llega el día en cuestión. Como puedes ver, ninguno de nosotros salió de la habitación. Te daré los registros sin orden judicial. ¿Puedes mostrarnos el gimnasio? Los detectives no parecían convencidos de la coartada de Grant. Seguro. Leland dijo que los oficiales lo siguieron hasta el pasillo mirando por encima su hombro en el orbe oscuro que ocultaba la cámara montada en el techo que filmaba el gimnasio. Miraron alrededor de la habitación donde estaba ubicado el gimnasio y luego se miraron entre sí. El gimnasio en casa era una habitación grande formada al combinar 3 habitaciones y eliminar los armarios en las áreas de almacenamiento. La mitad de la habitación estaba llena de bancos de pesas libres, un gran juego de mancuernas y pesas rusas. También había una máquina de remo y una máquina elíptica. La otra mitad de la habitación se había convertido en un pequeño ojo. Había estantes empotrados en una de las paredes que contenían varios trofeos también. Enmarcados eran fotografías de Leland y Betty Lou peleando con sus oponentes en el ring en competencias de artes marciales mixtas. En una de las fotos, Betty L. Kill fue mostrada con la mano de un árbitro levantada victoriosamente mientras su oponente estaba de pie en un da apoyada por un entrenador. Betty. El ojo izquierdo de él estaba hinchado y abultado y su nariz parecía estar rota y ligeramente ladeada. Vaya, el detective Lucas dijo en voz baja y lentamente mirando la foto de Betty L.K. con admiración. Tu esposa es una ruda, puedes apostar que lo es. Dijo Leland Kill y no solo por esa razón, dijo agitando su mano hacia el fotos y trofeos. Ella es ferozmente leal a su familia y amigos y es la mejor mujer que he conocido. Es única y nunca me cansaré de decirle eso. Grant asintió con la cabeza con tristeza. Una vez había pensado lo mismo sobre su esposa, pero pensando en el pasado, el gato nunca había sido como Betty Lou, nunca había tenido una devoción tan fuerte. ¿Qué pasa con las ventanas? El detective Lucas preguntó. La habitación tenía ventanas simples con persianas de madera que estaban actualmente abiertas. ¿Estás preguntando si podría haberlas tenido? Se escabulló durante la práctica y atacó al entrenador. Cain. Grant preguntó, ¿podrías haberlo hecho? Oh, podría haberlo hecho, dijo el detective señalando primero a Grant y luego a Leland. Es cierto, dijo Leland, pero no lo hicimos. ¿Puedes probarlo? ¿Puedes probar que no lo hiciste? El detective Lucas preguntó en un tono agresivo y el detective dijo. Leland, esa es la pregunta equivocada. Sí. ¿Cuál es la pregunta correcta?, preguntó el detective Lucas. Su irritación era evidente. La pregunta correcta es esta. ¿Puedes probar que realmente escapamos?, respondió Grant. Los escoltaré a ambos afuera. Leland agregó, Coronel Cardwell, ¿qué puedo hacer por usted? Coronel Cardwell. Entiendo que usted está a cargo de la oficina de Jagenkamp Humphrey. Absolutamente correcto. ¿Quién llama? Por favor, coronel, mi nombre es la detective Brenda Lucas del Departamento de Policía de Ferguson en Ferguson, Texas. Llamo por su predecesor, el coronel Grant Kill. Ah, sí, ¿cómo está Grant? Estaba bien la última vez que lo vi. El coronel Cardwell, el coronel Kill nos dijo que dejó su teléfono celular en su oficina en Corea. Sí, lo hizo. Estaba en un cargador sobre una cómoda en lo que solía ser su oficina. No sabía dónde enviarlo, así que lo conservé.
Hace unos días me llamó y me dio una dirección para enviarlo, a lo cual hice. Coronel, ¿qué día se comunicó con usted y le dio la dirección? El lunes pasado. También me dijo que respondiera cualquier pregunta sobre el que pudiera tener cualquier persona que llamara. Suena como Grant estaba anticipando problemas. El coronel Cardwell dijo que el gran Lucas pensó en el día del ataque, cuando ya no le importaba si su esposa sabía que estaba en la ciudad, recuperaría su teléfono. El detective Lucas agradeció a Cardwell e inmediatamente llamó a Anand Gill. Hablé con el coronel Cardwell y ella confirmó lo que dijiste sobre el teléfono celular. También dijo que te lo envió. El coronel Cardwell es muy eficiente. Si ella dijo que lo envió en un día determinado, puedes apostar tu pensión a que lo hizo. Coronel. Quiero ser yo quien abra ese paquete. Quiero ver tu celular antes que nadie. De lo contrario, no tengo una orden judicial y usted tiene todo el derecho a negarse, pero ayudará a demostrar su inocencia. Hubo una larga pausa en el otro extremo del teléfono antes de que Kip respondiera. No creo que tenga problemas con eso, ya que no tengo nada que ocultar. Te llamaré cuando llegue. Si ella lo envía el lunes, debería estar aquí en un día o dos. Mientras investigaban el vecindario de la casa de Leland, los detectives descubrieron que una casa al otro lado de la calle de la casa de Leland que tenía una cámara con un timbre apuntó a la casa de que. Cuando interrogó al propietario, Bobby Lee Gerson declaró que sí, la cámara de su timbre captura videos y sí, está almacenado en la nube. Los detectives sintieron que habían dado el primer paso en el caso y se sentaron en una mesa con Gerson para revisar las imágenes de video, porque las casas estaban una al lado de la otra. El timbre de Leland que la cámara apuntaba a las imágenes de su propia entrada, pero solo filmó el sur de la casa de Gerson. La cámara de Gerson, por otro lado, estaba en ángulo para brindar una vista perfecta de la casa de que. Bobby Lee Gerson era capitán del departamento de bomberos y se dedicaba al diseño. Equipo contra incendios, tenía varias patentes y licenciaba sus diseños a varias empresas. Tenía un taller de máquinas adjunto en la parte trasera de su casa con una mesa CNC, equipo de fresado, torno y fresadora. Estaba divorciado y practicaba artes marciales como pasatiempo, teniendo un cinturón negro. En el día del ataque a Randy Kane, en el karate, había imágenes claras de toda la casa de que, incluidas las ventanas del gimnasio de la casa. Alrededor de las 7:15, el video mostraba a Bobby Lee Giran vestido con una sudadera negra, pantalones deportivos negros y zapatillas blancas. Herramientas de jardín, incluyendo un rastrillo, una azada y una pala, desde el garaje hasta el porche mientras observaban. Giran apoyó las herramientas contra la pared donde se encontraba la cámara del timbre. Observaron desconcertados cómo inclinaba la pala con la hoja hacia arriba y el mango hacia abajo en lugar de la hoja hacia abajo y el mango. Como cualquier persona normal lo hubiera hecho, la pala cubrió completamente la cámara y así continuó durante más de una hora hasta que Gerson sacó sus herramientas y comenzó a esparcir mantillo alrededor de la casa. ¿Qué diablos acabo de ver? El hombre le gritó a Gerson y bloqueóla. El detective de cámaras Lucas dijo preocupado que estaba a punto de comenzar a esparcir mantillo, así que saqué las herramientas y las apoyé contra la pared, pero luego comencé a sentir un poco de náuseas, así que volví a la casa, me senté en el sofá y descansé un rato. Cuando me sentí mejor, volví afuera y terminé de triturar, y supongo que es solo una coincidencia que estuvieras usando una sudadera con capucha negra y pantalones deportivos negros, preguntó el detective Lucas en tono burlón. Tendrían que ser muy buenos amigos para que te pusieras en riesgo de ayudar y instigación. El hombre dijo amargamente. Leland y Betty Lou, bueno, Betty Lou es mi hermana y conozco a Leland y Grant desde hace mucho tiempo, así que lo siento. ¿Cuál era tu pregunta? Tan pronto como Grant le entregó el paquete, el detective Lucas rebuscó en la caja. Llegué al iPhone de Kay y luego presioné el botón de encendido, pero no hizo nada. La batería estaba muerta. Lucas pensó, ¿puedo tomarla prestada por un par de días? Ella preguntó, tómate tu tiempo. Grant respondió después de cargar el teléfono en la estación. Lucas y el hombre se acurrucaron a su alrededor esperando que se iniciara. Lucas tenía un iPhone y siempre miraba el Android del hombre y las burbujas de texto verdes que aparecían en él con cautela. El hombre se reclinó en su silla y esperó a que su pareja hiciera sus necesidades.
Tan pronto como el teléfono se encendió, vibró descargando mensajes y llamadas perdidas. Lucas abrí mensaje, la plataforma de mensajes de texto nativa de Apple, y comencé a revisar la lista. Había la cantidad habitual de mensajes de Kat a su esposo, los habituales, te amo y te extraño, lo cual era ridículo sabiendo cuán descaradamente estaba engañando a su esposo después del ataque de Khan. Los mensajes de Kat habían aumentado y ella había enviado un montón de ellos en los últimos días. A medida que su situación comenzaba a afectarla, hubo algunos mensajes de su hermano, pero la verdadera sorpresa fue la cantidad de mensajes de Lin. Los detectives de Dangup sabían que el capitán Dangup había trabajado con GR en Corea y ahora estaba destinado en Fort Cavazos. Los mensajes eran amistosos sin ningún indicio de romance, principalmente se estaban verificando el uno al otro, él para asegurarse de que ella se estuviera adaptando a su nuevo puesto de servicio y ella para asegurarse de que él hubiera recuperado el sentido común después de enterarse de la infidelidad de su esposa. También discutieron que Kill se enteró de la infidelidad de su esposa de la manera más humillante posible cuando todos en la oficina vieron a su esposa saltar a los brazos de su amante y besarse con él frente a toda la escuela. Leyeron el mensaje de Danny a su padre justo después del juego y la respuesta de Grant tuvo algunos mensajes más, del tipo, ¿qué pasa?, hasta que se encontraron con un video que Danny le había enviado a su padre, su tío Leland, su tía Betty, Lou y su hermano Bobby Lee. En el video, Danny estaba parada frente a él de un espejo y la fecha y la hora eran estampado una semana antes del ataque. En el video Danny dice que la manifestación con pancartas será el próximo lunes a las 9 a.m. Espero que puedan venir, pero entiendo que si cada uno de ustedes está demasiado ocupado, hablaremos pronto. Pobre chico, los detectives pensaron que él parece tan deprimido y la familia de su padre lo está sacando de sus vidas por mantener el secreto de infidelidad de su madre. Explícamelo como si tuviera 5 años. El hombre dijo que no ha tenido su teléfono durante más de un mes, pero veo que todo el mundo está deprimida. Tiempo que lleva respondiendo mensajes de su hijo y esposa que pasa suponiendo que no tiene otro teléfono, tiene un iPad o un Mac sincronizado con su iPhone usando una cuenta iCloud, puede responder mensajes y la persona con la que está hablando no sé que no vienen de su iPhone. La ubicación del iPhone muestra Corea y está a 1 milla de la casa de su hermano enviándoles mensajes, __, el detective respondió que su familia cree que está en Corea y está en la ciudad al mismo tiempo haciendo movimientos y finalizando su divorcio. Sí, pero, ¿y qué? ¿Qué se consigue con eso? Nosotros nada excepto que sabemos que es un bastardo conspirador despertando. Gato Kill se encontró en el hospital por un momento, no podía recordar lo que le había pasado, pero luego todo rápidamente le vino a la mente. Grant estaba en la ciudad y había estado durante semanas, pero no hizo ningún intento de verla a ella ni a Danny. El pensamiento, como un dolor físico, recorrió su cuerpo. Tengo que ver a Grant. Pensó que tengo que explicarle que mi aventura con Randy no significaba nada, que no tuvo ningún efecto en nuestro matrimonio. El gato comenzó a llorar y las lágrimas corrían por su cuerpo. Bajó la cara y miró al techo. Todavía estaba llorando cuando Danny abrió la puerta de su habitación. El gato se puso de pie y abrazó a su hijo. Mamá, ¿estás bien? Oh Danny, tu padre está en la ciudad. La policía cree que él es el que atacó a Randy. ¿Por qué lo hacen? Creo que era papá. La policía dijo que ha estado aquí durante 3 semanas. El gato exclamó, eso no es bueno. ¿Qué estás haciendo? Mamá. Solo necesito hablar con tu padre y explicarle todo. Tu padre nos ama y ama nuestra vida juntos. No va a darnos nada. No te preocupes, nena, lo solucionaré. Gato y Danny. Estábamos hablando de Grant y Remin, que se habían perdido unas divertidas vacaciones familiares cuando alguien llamó a la puerta del hospital y los detectives y Lucas entraron en la habitación del hospital para ver cómo estaba. Señora, que se ve mucho mejor que la última vez que hablamos con usted. Creo que me siento mejor después de dormir en una cama de hospital durante 2 días. ¿Has visto a mi marido? ¿Grant va a visitarme? Su tono suplicaba por buenas noticias que no tenían. Hablamos con él esta mañana.
No creo que debas esperar que él visita. Tengo que hablar con él. Tengo que explicarle que no es tan malo como él piensa que es. Él necesita darse cuenta que lo que tuve con Randy no significa nada. El detective se veía seriamente enojado y el detective Lucas miró al gato con simpatía. Los matrimonios de ambos detectives se habían roto debido a una infidelidad. En el caso del detective, su esposa lo engañó con un exnovio de la escuela secundaria y le dejó al detective una nota diciendo que estaba harta de su matrimonio con un oficial de policía. El matrimonio del detective Lucas también se rompió por infidelidad, pero en su caso engañó a su marido profesor universitario con un compañero policía. Intentaron reconciliarse, pero el detective Lucas no pudo permanecer fiel y lo engañó nuevamente con el mismo compañero de trabajo, lo que resultó en que su esposo solicitara el divorcio. Irónicamente, ella realmente amaba a su esposo y estaba devastada cuando él solicitó el divorcio. No culpó a nadie pero ella misma y buscó terapia para encontrar la causa de su comportamiento destructivo. 3 años después ella todavía estaba viendo a un terapeuta cada semana. No había tenido una cita desde que fue demandada. Ella simpatizaba con el gato y solo podía recomendar terapia. Señora Kill, ¿sabes cómo se enteró su marido de su aventura? Supongo que alguien le dijo que no, señora. Dijo que la oficina de los Jag estaba mostrando el juego del campeonato estatal en la pantalla grande. Todos sus empleados estaban trabajando ese día y vieron el juego con él. Después del juego, encima de ti corriste hacia los brazos del entrenador Kane, envolviste tus piernas alrededor de él y comenzaste a besarlo. Toda su oficina lo estaba viendo en vivo. Kat miró al detective con horror y negó con la cabeza. No, no, eso no pudo haber sucedido. Recordaría haber hecho algo así. No pasó. No, estás mintiendo, mamá. Danny dijo que realmente pasó. Todos lo vieron y yo estaba de pie justo ahí. Allí y papá nos estaba mirando, así que sabe que yo sabía que lo engañabas. El detective Lucas observó cómo los ojos de Kat se daban cuenta de que su matrimonio probablemente había terminado. En ese momento, alguien llamó a la puerta y un hombre de mediana edad y barrigón llevaba un gran sobre. Entró en la habitación de Kat, quien después de saludar a Danny y a los dos detectives preguntó si ella era Catherine Kill. Disculpe señora, se disculpó y le tendió el sobre a Kat. Ya le han notificado, dijo el extraño y sin decir otra palabra se dio la vuelta y caminó. El gato le entregó el sobre a Danny y con una mirada de asombro le pidió a Danny que abriera el sobre y le dijera lo que había dentro. Danny abrió el sobre sellado pasando su dedo índice debajo de la solapa y extrajo el contenido de Ed, que le tendió al gato para que se divorciara. Declaración del detective Lucas salió corriendo al pasillo en busca de una enfermera mientras Danny presionaba frenéticamente el botón de llamada de enfermera y Kat se balanceaba hacia adelante y hacia atrás en su cama de hospital y comenzó a respirar fuerte y a hacer ruidos de queja. Déjame mostrarte los alrededores. Grant se dirigió a Lynn Danwood mientras caminaban a través de la puerta del espacio de oficina vacante. ¿Por lo que está comprando todo edificio?, preguntó mirando alrededor del interior y escudriñando cada oficina individual. Creo que asumiré que el espacio había sido la oficina de un abogado durante muchos años hasta que se volvió demasiado mayor para ejercer la abogacía y puso el edificio a la venta. Había suficiente habitación para 3 abogados, varios asistentes, un par de secretarias y una recepcionista. Había salas de conferencias grandes y pequeñas, baños para hombres y mujeres y una pequeña cocina. Lynn estaba impresionada. Espere hasta que vea el segundo piso, dijo Grant con una sonrisa. Grant Kill estaba muy feliz de ver a Lynn. En los meses desde que se enteró de la infidelidad de su esposa, habían hablado por teléfono al menos 3 veces por semana y ella le había brindado un apoyo invaluable durante el tiempo que estuvieron juntos en Corea. Grant nunca la había visto como otra cosa que la capitana Danwood. Sabía que Lynn Danwood, la rubia de ojos verdes, era objetivamente muy hermosa, algo que ella no notó mientras vestía uniforme, pero estando de pie en las oficinas vacías del edificio que estaba a punto de comprar, Grant podía ver lo hermosa que era. Escaleras al segundo piso que los condujo a un pequeño vestíbulo con 2 puertas enfrentadas. Grant abrió ambas puertas y se hizo a un lado para que Lynn pudiera entrar por una de ellas y cuando ella entró en la habitación la escuchó suspirar. Todo el segundo piso del edificio estaba ocupado por 2 apartamentos, un apartamento de 3.000 pies cuadrados y un apartamento de 1.500 pies cuadrados.
Apartamento. Ambos apartamentos habían sido completamente renovados hace unos años, baños y cocinas modernas, techos de yeso de 15 pies de alto con molduras intrincadas, pero lo que hizo que Lynn se estremeciera fue la vista del lago Ray Ferguson desde casi todas las habitaciones del apartamento, a diferencia de muchas ciudades que remodelaron sus plazas del centro. Al agregar tiendas y restaurantes, Ferguson nunca necesitó hacerlo. La plaza de la ciudad estaba ubicada a una cuadra del lago que lleva el nombre del fundador de la ciudad. Las tiendas y los restaurantes siempre habían ocupado escaparates en la plaza de la ciudad y cuando el cuerpo de ingenieros del ejército construyó el lago. Como parte del programa WPA de Roosevelt, el centro de la ciudad, que siempre había sido una zona próspera y concurrida, se volvió aún más concurrida porque el lago estaba a solo unos pies de distancia del edificio que Grant estaba a punto de comprar. Estaba en la esquina de una calle que daba a la plaza del pueblo, con un lado que daba a la avenida que conduce al lago y la parte trasera que daba al lago y al paseo marítimo donde había aún más tiendas y restaurantes. Entraron al segundo apartamento más pequeño y Lynn se sorprendió de que hubiera sido renovado al mismo tiempo que el apartamento más grande y tenía la misma vista del lago. ¿Puedes permitírmelo?, preguntó Lynn en un tono preocupado. Tengo mi mitad de la herencia que quedó después de que mis padres murieron hace unos años. Ese dinero se invirtió en mi cuenta en Fidelity y esos fondos nunca se mezclaron con nuestros activos conyugales. Deberían excluirse de mi acuerdo de divorcio. Hay más que suficiente dinero en esa cuenta para pagar en efectivo el edificio. ¿Estás listo para convertirte en propietario? Grant se encogió de hombros en respuesta a su pregunta. Además de las oficinas de abogados y los enormes apartamentos que ocupaban todo el segundo piso del edificio, del primer piso albergaba un restaurante abierto para el desayuno y el almuerzo, una boutique Lily Pulitzer y un pub irlandés que servía excelente comida y presentaba bandas de folk irlandesas y celtas de miércoles a sábados por la noche. Estoy tan celoso de ti. Lynn sonrió. Parece que encontraste una mina de oro en el peor momento posible de tu vida. De hecho, tengo un motivo oculto para invitarte aquí. ¿Cómo te sentirías sobre convertirse en socios en una nueva firma de abogados? Lynn miró a Grant con sorpresa. ¿De verdad quieres que renuncie y me mude a Ferguson? Ni siquiera sé qué decir sobre eso. Piensa en esto, obtendrías un segundo apartamento gratis. De convertirse en abogados de Kill y Danegup. No espero una respuesta ahora, pero piénselo. Lynn deambuló nuevamente por el segundo apartamento mirando a su alrededor, especialmente admirando la vista del lago. El apartamento tenía 1500 pies y Grant sabía que era del mismo tamaño. Es la casa que ahora alquila en Collin, Texas, cerca de Fort Cavazos. Mientras observaba a Lynn pasar sus manos sobre la encimera de piedra en la cocina mirando hacia el lago, notó una expresión pensativa en su rostro. ¿Qué quieres decir con que su compañía de seguros te dijo que limpia la arena? Murmuró Randy Kane. A su abogado quería gritar, pero le dolía demasiado. Incluso susurrar era insoportable. Hace 2 días a Randy le quitaron la mayoría de los cables de la mandíbula que había estado cerrada con alambres durante casi faltaban 8 semanas. Todavía unos cuantos clavos y tornillos en su mandíbula y los chasquidos que provenían de la articulación de la mandíbula lo estaban volviendo loco. Cualquier alimento o líquido que estuviera demasiado caliente o demasiado frío le causaba dolor en la cabeza. Le habían quitado el yeso de las rodillas y los codos, pero todavía tenía clavijas y tornillos en cada articulación y permanecerían allí por el resto de su vida. Tal fue el trauma del ataque que la póliza de seguro de Erie estaba llegando a su fin y tenía meses, tal vez años, para vivir solo. Incluso para ir al baño necesitaba ayuda y la necesitaría durante los próximos meses. Niegan la responsabilidad. Fue atacado en una calle pública, no en la propiedad. De que nadie ha sido acusado de agresión y la investigación aún está en curso. Si alguno de los miembros de la familia es declarado culpable de si te atacan, es posible que podamos hacerlos responsables. Porque la póliza de seguro de propietarios de que tiene un deducible de $1 millón, pero eso es solo si alguien en su hogar es condenado. Todd Blair fue a la escuela secundaria con Randy Kane y en ese momento pensó que era un verdadero idiota. No ha cambiado su opinión sobre Cain al darse cuenta de que era en esta situación porque se acostó con la esposa de otro hombre. Solidificó aún más la baja opinión que Todd tiene de Cain. ¿Qué está pasando con la investigación policial? Cada vez que llamo a mano a Lucas me ignoran, solo después de eso se molestan en devolver la llamada. Randy
murmuró amargamente. Todd se frotó la templos mirando el altavoz del teléfono. Esperaba que los detectives hablaran con Randy, pero no parecían tener prisa por darle la noticia. Todd suspiró. La investigación terminó. Me reuní con los detectives Mann y Lucas ayer y Randy preguntó con impaciencia. ¿Y tú no le va a gustar?, dijo Todd. Los detectives y Lucas habían completado su investigación y la reunión con el fiscal de distrito no había ido bien, así que me está diciendo que está seguro de que Grant Kill cometió el ataque. Dijo que nadie respondió. Sabemos que lo hizo. ¿Pero no puedes probarlo?, preguntó el fiscal de distrito. El hombre y Lucas se miraron infelices de que la conversación hubiera tomado esa dirección. Parece que podría ser el hermano, comentó el fiscal de distrito. Los detectives aceptaron de mala gana, parece que podría ser el hermano. La esposa del hermano también. El día revisé el nombre en el archivo y decía Betty Lou o incluso el hermano de Betty L. Bobby Lee Giran. Ambos detectives asintieron con tristeza. Ambos saben que el propósito de una investigación criminal es reducir la lista de sospechosos, no agregarle continuamente más. Hacer otra investigación y pondrás a la mitad de Ferguson en la lista de sospechosos. Los detectives se miraron malhumorados entre sí y luego al fiscal de distrito, que negó con la cabeza. Lo siento, detectives, si eso es lo mejor que tienen, es un no. De ninguna manera presentaré cargos ni iré. En el caso del perro, un estudiante de derecho de primer año puede hacer que se retiren los cargos y regresar cuando tenga algo. El hombre y Dunn regresaron a la estación de policía de Ferguson y, abatidos, informaron al subdirector de policía los resultados de su reunión con el fiscal de distrito. Les asignó un nuevo caso colocando el asalto a Randy Kane en la sección abierta y sin resolver. Kat no luchó contra el divorcio. Su abogado le advirtió que sería una pérdida de tiempo. Su asunto era tan público e irrespetuoso con su esposo que ningún juez lo haría. Insiste en aconsejarle que su mejor opción era aceptar la divorcio y con el tiempo trabajar en reparar su relación con su marido y reparar el daño que le había hecho a su hijo al obligarlo a ocultar su infidelidad a su padre. Grant fue justo en el divorcio. El gato se quedó con la casa y Grant terminó de pagar la hipoteca. Además, el gato tendría derecho a una parte de su pensión militar. La fórmula de cálculo se basaba en el hecho de que habían estado casados 20 de los 25 años de carrera militar de Grant, por lo que recibiría menos de la mitad. Grant quería llevarse algunos muebles de la casa, pero poco más que herramientas y su ropa. Finalmente llegó el momento de hablar. Grant no tenía ganas, pero sabía que Kat lo necesitaba y estaba listo para hacer un último gesto. Se encontraron en una sala de conferencias en la oficina de su abogado. Grant, lo sé lo que piensas de mí y por crueles que sean esos sentimientos y por más disgustado que esté contigo, por favor debes saber que estoy más disgustado y horrorizado por mi comportamiento de lo que jamás podrás imaginar. No tengo excusas y no hay nada que pueda hacer. Di para mitigar mis acciones. Espero que algún día puedas perdonarme y estar en la misma habitación conmigo. Grant miró a su ahora ex esposa. Gata, te amé diablos, todavía te amo a pesar de todo lo que has hecho, pero cada día estoy aprendiendo a amarte un poco menos. Escucho lo que dices sobre cómo te sientes, pero en lo que a mí respecta, es solo ensalada de palabras. No te deseo mal, pero tampoco te deseo bien. Te quiero fuera de mi vida tanto como sea posible. Sé que tendremos que comunicarnos porque compartimos un hijo y habrá eventos que tendremos que ambos pueden estar involucrados, pero si tuviera la opción, preferiría no volver a verte ni hablarte nunca más por el resto de mi vida. El gato lloró ante estas palabras de Grant. Ella entendió su enojo y su dolor, pero tenía una última petición para ella pronto. Ser exmarido. Grant, por favor haz una última cosa por mí ahora que nuestro matrimonio terminó. Por favor ve a ver a Danny. Extraña a su padre. Me mata que no lo hayas visto desde que regresaste. Por favor ve a tu hijo y habla con él. Grant asintió, giró la cabeza y salió de la habitación para hablar con su abogado. Tiene que haber algo que pueda hacer. Randy se quejó lastimosamente. No puedo entrenar y yo no puedo enseñar, apenas puedo limpiarme el culo, estoy casi en quiebra y mi seguro se está acabando. ¿Qué se supone que debo hacer? Oh, J. Simpson, Todd dijo, ¿de qué diablos estás hablando? Randy dijo, ¿recuerdas cuando el jurado absolvió a OJ de destruir su esposa y ese tipo Goldman? Sí, entonces la familia de Goldman demandó a OJ pidiendo daños y perjuicios. Las demandas civiles no tienen la misma carga de la prueba que las demandas penales y la
familia ganó millones. OJ no tenía dinero, pero tomaron lo que tenía y en el tribunal de opinión pública todo el mundo ahora sabe que OJ es culpable. ¿Estás diciendo que debería demandar a Grant Kill? No lo sé, supongo que es una opción para ti, depende de ti. ¿Tomarás el caso? Todd Blair rápidamente negó con la cabeza, no quería hacer nada más. Con este idiota estoy todo ocupado, pero puedo recomendarte a alguien que podría estar más en línea con sus calificaciones. En el apartamento de Grant después del divorcio todos se reunieron: su hermano Leland, la esposa de Leland, Betty Lou, el hermano de Betty Lou, Bobby Lee, Gerson, Lynn, Dan-Wook y Grant fueron charlando en la sala de estar del apartamento de Grant encima de su oficina de abogados. Cuando sonó el timbre en el nivel inferior, Grant abrió la aplicación de la cámara, notó la identidad del visitante, desbloqueó la puerta y caminó hacia la puerta de su apartamento para esperar al huésped, que tocó un minuto después. Al ver su hijo de pie en la entrada, Grant lo abrazó y luego lo jaló hacia atrás con los brazos extendidos, tomándolo por los hombros. ¿Te ves bien, hijo? Grant dijo. ¿Tú también, papá? Danny respondió. Danny siguió a su padre a la sala de estar y saludó a su tía, tío y tío político con una sonrisa. No estaba familiarizado con Lynn, pero sabía quién era ella. Todos miraron a Danny en silencio. ¿Un bate de béisbol? No creo que estábamos planeando silenciarlo un poco. Betty le dijo. Danny miró a Lynn, quien respondió. Lo sabía todo al respecto. Cuando estaba en Corea, tan pronto como le enviaste un mensaje de texto a tu padre sobre el asunto, me enteré 10 minutos después. Tan pronto como descubrió que su madre engañaba a su padre, Danny le envió un mensaje de texto a su padre. Mantuvo a su padre informado todo el tiempo. Esta vez borraron sus mensajes para ocultar el hecho de que estaban haciendo trampa y al mismo tiempo esperaban que nunca necesitaría ese hecho. El plan era simplemente dejar el servicio activo y divorciarse de Kat, pero las cosas cambiaron. Cain comenzó a presionar a Danny para que no se inscribiera en West Point y el nivel de falta de respeto que Cain mostró hacia la familia Grant aumentó dramáticamente después de que Cain apareció desnudo frente a Danny en su propia casa, emergiendo de la cama del gato, y luego atacó a Danny en su propia casa. Danny quería venganza. Algunas personas citan el antiguo proverbio que dice que si comienzas a recorrer el camino de la venganza, cava 2 tumbas primero. Grant pensó que eso era una absoluta tontería. Le gustó bastante la declaración de Francis Bacon, que la venganza es una especie de justicia salvaje, aunque sabía que Bacon no estaba abogando por la venganza sino más bien lo contrario. Sin embargo, Grant sintió que había un cierto poder curativo catártico en mostrar crueldad hacia aquellos que le habían hecho mucho daño que no quería negar. Su hijo, Wild Justice, por lo que Grant aceptó el plan de Danny de terminar el romance de su madre sin destruir su relación con ella. Hace mucho tiempo que se había decidido que Danny se mantendría alejada de su padre y su familia hasta que se finalizara el divorcio y se terminara la investigación policial. Danny se encogió de hombros en tono de disculpa. Todo salió a borbotones. Cada comentario sobre que él era mi padrastro era todo lo que podía hacer para no arremeter contra él. Sabía que no podía manejarlo uno a uno. Esa patada en la pierna que lanzó me mostró lo rápido y fuerte que era. No podía dominarlo de esa manera, pero Danny tartamudeó ante la idea de dejar caer el bate sobre la espalda del entrenador Kane. Odiaba que lo atacaran por detrás, pero de lo contrario, el hombre mucho más grande lo habría destruido. Cuando estaba empacando mi bicicleta, estabas tranquilo como un pepino cuando leí sobre cómo noqueaste a ese pedazo de __. Pensé, oh, sí, definitivamente es Kill. Actúa igual que su padre y su tío Betty. Lou miró a Lynn, que estaba bebiendo una copa de vino y escuchando la conversación con interés. ¿Eres tú? ¿Seguro que quieres hacer negocios con esta familia? Lynn sonrió y tomó un sorbo de vino. Más tarde, cuando los invitados se habían ido, Grant se sentó en el sofá junto a Lynn. Sus hombros y muslos se tocaron. Bien, compañero, ella comenzó, me alegro de que haya terminado. Ahora podemos centrarse en hacer crecer nuestra práctica en otras cosas. Le sonrió a Grant, quien le devolvió la sonrisa mientras Grant se había casado. Se había negado a mostrar sus sentimientos por Lynn. Ahora que el divorcio era definitivo, podía salir de la incertidumbre y dejar que sus sentimientos por la persona que lo había apoyado durante tanto tiempo salieran a la luz. A la mañana siguiente, Grant estaba sentado en su oficina revisando un testamento que uno de sus clientes le había dado instrucciones de redactar cuando se escuchó el sonido de la puerta abriéndose, lo que significaba que alguien había ingresado a la
Oficina legal de Kill y Danegup. Lynn salió de su oficina y se unió a Grant en el área de recepción. No tenían recepcionista. Sin embargo, ¿cómo podemos ayudarlo? Lynn le preguntó a un hombre corpulento de mediana edad. Estoy buscando a Grant Kill. El hombre respondió que soy yo, dijo Grant y extendió su mano para un apretón de manos. En cambio el hombre le entregó a Grant un sobre. Le han entregado el hombre. Se encogió de hombros en tono de disculpa, luego se dio la vuelta y salió de la oficina. Roland Cruz se quedó mirando los restos del hombre sentado frente a él. Estaba muy consciente del ataque al exentrenador en jefe de los Ferguson Wildcats después del ataque. Se fue despedido del distrito escolar de Ferguson. Por su abierta relación con una maestra casada a quien también le quitaron su trabajo, y Cruz sabía que tenía reputación de no saber cómo trabajar el trasero. Cuando Raleigh entró en una sala del tribunal con un cliente, la mayoría de los jueces automáticamente atribuyeron algún grado de culpabilidad a su cliente incluso antes de que comenzara el juicio. Así que te estás divirtiendo con la esposa de este tipo. Y su hijo lo sabe y realmente no le importa. Randy asintió con la cabeza. Sé que suena loco, pero Danny y yo teníamos una muy buena relación. Dices que era como si fuera algo del pasado y ahora no tienes una buena relación. No me ha llamado ni visitado desde que me atacaron, dijo Randy con amargura, ni una sola vez, y he sido como un padre para él. La tripulación de Raleigh negó con la cabeza, imaginando la idiotez de la pila de de perro que Randy Kane le había traído hace unas semanas. Habían pasado casi 6 meses desde el ataque. Randy estaba desesperado por dinero y una demanda contra Grant Kill era su única opción. La investigación policial no lo había llevado a ninguna parte. Estaban seguros de que Grant Kill había atacado a Randy Kane, pero no podían probarlo. Y la familia de que había enredado tanto el caso que no el jurado podría condenarlo. No había ni siquiera evidencia circunstancial que vinculara a Grant Kill con el ataque, y mucho menos evidencia contundente de que el bate que se había utilizado nunca había sido encontrado, y todo el CLE de la familia Blackwood ese día no demostró nada más que eran unos imbéciles furtivos. Entonces, todo lo que Raleigh tenía que hacer era tratar de averiguar qué diablos estaba pasando. Había solicitado y recibido copias de todas las pruebas que tenía la policía y ahora las estaba estudiando, tratando de averiguar qué diablos había sucedido según todos los relatos. Catherine Cat Kill había sido una esposa fiel y amorosa durante 20 años, su familia había sido enviada a varias instalaciones militares en los Estados Unidos y Europa, y en todo ese tiempo nunca había habido el más mínimo indicio de una aventura o comportamiento inapropiado cuando su esposo fue enviado a Corea. Algo así. Cambiado, ya que Corea se consideraba una gira pesada, su familia solo podía acompañarlo si firmaba un contrato de 2 años, de lo contrario la gira duraba 12 meses, esto significaba que Danny no podría jugar al fútbol en su último año. Después de mucha discusión, se decidió que el CAES compraría una casa en la ciudad natal de Grant, Ferguson, y Danny asistiría mientras estaba en la escuela secundaria Ferguson. Kat intentó encontrar un trabajo enseñando ciencias, un trabajo que había tenido en varias capacidades. Durante su matrimonio, poco después de que su esposo se fuera a Corea, Kat se enamoró de un hombre guapo, se divorció 2 veces y era 10 años más joven que su entrenador de fútbol. Había estado teniendo un romance con Cain durante varios meses y su hijo estaba al tanto del asunto. Además, toda la escuela sospechaba que algo estaba pasando. Grant Kill se enteró del asunto y se mudó a Ferguson después de ser dado de baja del ejército. No le dijo a su hijo que no lo había hecho. Esposa o hijo sobre su mudanza y se instaló con su hermano Grant Kill. Su hermano y cuñada evitaron al gato Kill y a su hijo todo este tiempo mientras Lee estudiaba toda la evidencia y miraba todos los registros. Una idea comenzó a formarse en su mente. Leland, Beth y Lou, Bobby, Lee, Lynn y Grant se reunieron nuevamente, esta vez acompañados por Dan, y todos excepto Lynn recibieron un aviso de que estaban siendo demandados como participantes en una conspiración para agredir a Randall Cain Jr. El asalto lo había dejado incapacitado y desamparado al demandante. Busqué 100000000000000 en daños reales y punitivos. ¿Qué tan malo es eso? Bobby Lee Giran hizo esa pregunta. Grant se encogió de hombros. Un jurado en un juicio civil no necesita la misma carga de la prueba que un jurado en un juicio penal. En un juicio penal,
el fiscal debe probar culpabilidad más allá de toda duda razonable en un juicio civil. El demandante tiene que demostrar que podría haber sucedido. Mira, no te voy a citar, este es mi problema, el mío y el de Danny. Me reuniré con Khan y su abogado y aceptaremos un acuerdo si la demanda contra ustedes tres se retiró. Tonterías. Betty Lou respondió bruscamente, somos una familia, nos mantenemos unidos. Lynn nos protegerá y nos pateará el trasero. Leland y Bobby Lee estuvieron de acuerdo de inmediato. Bobby Lee no era un pariente consanguíneo, pero había conocido a Grant y Leland desde la escuela primaria. Cuando su mejor amigo Leland se casó con su hermana Betty Lou fue uno de los días más felices de su vida. Así que está decidido. Entonces Leland preguntó, ¿vamos a decirle a este tipo Roland Cruz que se vaya al infierno? Todos estuvieron de acuerdo durante la apertura de Rally Cruz. Declaración en la que explicó al jurado su estrategia que iba a demostrar. Ellos dijeron que había una conspiración entre los amigos y familiares de Grant Kell para atacar a Randy Kane y luego encubrir ese ataque. Explicó además que aunque la policía no pudo probar con certeza cuál de los conspiradores atacó a Randy, todos participaron en la conspiración y deberían ser pro. El argumento de Lynn era simple. La policía no tenía pruebas suficientes para acusar a nadie y la demanda de Randy Kane era un intento desesperado de romper la familia de un hombre al que había perjudicado brutalmente al tener una aventura con su esposa. Los primeros testigos de Cruz eran predecibles. Los médicos de la sala de emergencias y varios profesionales médicos que habían tratado a Cain testificaron para detallar el alcance de las lesiones de Khan por el ataque. Había muy poco espacio para el contrainterrogatorio porque las lesiones de Khan eran lo que eran, no fueron autoinfligidas, aunque esa opción se discutió. Pero finalmente se decidió que convencer al jurado de que Cain se había golpeado varias veces en la cara y los testículos con un bate de béisbol sería difícil, pero que fueron infligidos por alguien que tenía un rencor personal contra Cain. Cruz luego llamó a la policía. Quienes respondieron a la llamada al 911 de Cat confirmaron que la escena del crimen era como Cruz la había presentado en su declaración de apertura. Cruz luego llamó a Catherine que para testificar. Kat confirmó que ella había estado teniendo una aventura con Randy Kane y que la aventura había durado varios meses. Declaró que Cain le dijo que estaba enamorado de ella y quería que se divorciara de su marido para estar con él. Ella negó que estuviera enamorada de Cain, aunque admitió que le gustaba mucho. Sabía que Cain había hecho algunos comentarios inapropiados a Danny, pero se dio cuenta por las palabras de Randy que habían sido una charla de vestuario y que a Danny no le habían molestado los comentarios. Finalmente, admitió que sabía que Randy se había peleado un poco con su hijo y Randy había tenido que usar la fuerza sobre Danny para calmarlo. También admitió que tenía la impresión de que su esposo había estado en Corea en el momento del ataque a Randy y no sabía sobre su infidelidad cuando le informaron que Grant había estado en Ferguson durante semanas y supo de su infidelidad que había una crisis mental que requirió hospitalización. El interrogatorio de Lynn a su gato destruido. La señora Kill, ¿por qué decidió cometer adulterio con el demandante RK? Adulterio. Cruz gritó, el término adulterio es perjudicial para mi cliente. Su señoría, eso puede ser cierto, señor Cruz, pero es un término factual y permitiré su uso, dijo el juez. Señora Kill, por favor responda la pregunta. Lynn dijo que no tenía una buena razón. Mi esposo es un gran tipo, es inteligente, guapo, atlético y me amaba mucho, pero yo era débil, vanidosa y insegura en ese momento. Me acercaba a mi cumpleaños número 42. Mi hijo pronto dejaría el hogar e iría a la universidad. Mi esposo estaba sirviendo a miles de millas de distancia y yo estaba sola. El entrenador Kane es un conversador agradable y simpático. Todas las estudiantes y maestras estaban enamoradas de mí. Él y yo nos sentimos halagados de que este tipo 10 años más joven comenzó a coquetear conmigo. Sabía exactamente qué decir para atravesar mis defensas. Caí en su cebo. Kat hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Lynn le trajo una caja de pañuelos de la casa del acusado. Escritorio y esperé a que el gato asintiera con la cabeza que estaba lista. He aprendido mucho en los últimos meses. Ahora sé cómo defenderme de depredadores como Randy Khan. El gato dijo, protégeme. Cruz gritó saltando sobre sus pies. El señor C no está en el juicio de hoy y la caracterización que el testigo hace de él como un depredador es falsa e incendiaria. Solicito que se elimine del expediente y se le advierta al testigo que no haga más declaraciones de ese tipo.
El juez miró a Caín por un momento antes de responder a la objeción de Cruz sobre si ese término es falso. Es una pregunta para otro día. Sin embargo, estoy de acuerdo en que el término es incendiario, pero abogado, es ridículo que yo siquiera señale esto, pero la señora Keel es su testigo, la llamó a ella, no a los acusados. Objeción sostenida. Sonrojándose de vergüenza, Cruz se sentó enojado. Sentado en su asiento al lado de C, la señora Keel comenzó a decir: ¿crees que es posible que alguno de los acusados haya agredido al entrenador Randy Kahn? Miró la mesa donde estaban sentados su esposo, su hijo y los otros 3 acusados. Sacudió la cabeza con decisión. No, me negué a admitirlo. Que estaban tan enfurecidos que actuaron de manera completamente diferente a lo que yo sé. Las lágrimas corrieron por la cara del gato. Si estaban tan enfurecidos que atacaron a Randy, entonces sé que están perdidos para mí para siempre. El gato se llevó las manos a la cara sollozando lastimosamente por el juicio. El siguiente testigo fue el detective principal que investigó el ataque a Randy Kahn. ¿Podría decirle al jurado su nombre, empleador y puesto? Roland Cruz. Se dirigió al hombre después de que juró: mi nombre es Kenneth, soy detective del Departamento de Policía de Ferguson Township. Gracias, detective. ¿Cuánto tiempo ha estado en el Departamento de Policía de Ferguson Township? 22 años, 15 como patrullero y los últimos 7 como detective. ¿Puede contarle al jurado los hechos de esa mañana? Mi compañera, la detective Brenda Lucas, y yo estábamos investigando un informe de un vehículo robado. Cuando el despacho nos dirigió a la dirección donde ocurrió el presunto asalto, llegamos a 1212 con Wailane y encontramos a un hombre que parecía muy enfermo. Estaba siendo asistido por la dueña de la casa, Catherine Keel. Los médicos aún no han llegado a la escena, pero le informaron que estaban en camino. Detective. En su opinión profesional, ¿qué podría haber causado el tipo de lesiones que vio en el señor Kahn? Un bastón, algo como un bate de béisbol. Luego, Roland le pidió al hombre que le brindara al jurado una actualización sobre la investigación, comenzando con su conversación con el gato Keel. Así que la señora Keel no sabía que su marido estaba en Ferguson. No, no lo sabía. Pensaba que su marido todavía estaba en Corea. No fue hasta unos días después, cuando intenté comunicarme con él en Corea, que me enteré de que había regresó a su casa en Ferguson. No le pareció extraño que estuviera en Ferguson, pero no pudo comunicarse con su esposa e hijo. ¿Podría decir que el detective respondió que fue motivo de alarma? Interrogó al señor Keel en la casa de su hermano. No. Sí. El señor Keel sabía del romance de su esposa y dijo que estaba al tanto de eso. ¿Cómo sabía el señor Keel sobre el romance de su esposa? Cruz preguntó y dijo que mientras miraba el partido del campeonato de la escuela, vio a su esposa besando al entrenador Caín. Por el video que vio, se dio cuenta de que su hijo sabía sobre el romance de su esposa. El detective hizo lo que le dijo el señor que afirma que fue entonces cuando se enteró de la infidelidad de su esposa. El hombre pensó por un momento antes de responder. No, ahora que lo mencionas, evitó mentir evadiendo la pregunta y no lo pillé en eso. El hombre parecía avergonzado por esto. Admisión. Raleigh luego admitió las cintas de Leland y Betty Lack, su sistema de seguridad del hogar, y luego guió al jurado a través de las grabaciones. Detective, como profesional de la policía, ¿qué piensa de estas grabaciones? A primera vista, parecen bastante normales. Por un lado, son normales. Actividades cotidianas se repiten todos los días con ligeras variaciones. Por otro lado, los que son muy listos tratan de sembrar dudas y confundir cualquier investigación que pueda comprobar sus actividades. ¿Les has preguntado sobre esto? Cruz les preguntó varias veces y cada vez dijeron lo mismo. El video habla por sí solo. Luego Roland presentó las imágenes capturadas por la cámara del timbre de Bobby Lee Gerson. En su opinión profesional, ¿cuál es el significado de este video? Cruz preguntó lo mismo que con el video, de que parece honesto a primera vista, pero en realidad tiene mucha insinuación en ella, que termina con el señor Giran. Apagar la única cámara que da a la casa. ¿De que te pareció sospechoso? El hombre sonrió sardónicamente. Me parece sospechoso todo lo que estaban haciendo esos 4 hombres, y ahora hay 5 de ellos y un hijo también. Y cuando le preguntaste al señor G sobre eso, ¿qué dijo?
Él dice que le pregunté si actuaba según el libro de texto de que. Dijo que el video habla por sí solo. El último video presentado fue una grabación que Danny envió a sus familiares para informarles cuándo se realizaría la manifestación de apoyo. ¿Cuál es su opinión sobre este video, detective? Sentí pena por él. El chico se comunica con sus familiares y todos lo cortaron porque sabía sobre el romance de su madre con el entrenador y no le contó a nadie al respecto. ¿Cuándo envió Danny Kill el video a su familia? Cruz preguntó una semana antes del ataque a entrenador Kane. ¿Se dio cuenta de lo que llevaba puesto Danny que en el video? Sudadera con capucha negra y jeans oscuros. Todos en su familia parecen tener sudaderas con capucha negras, comentó el hombre secamente mientras el jurado se reía de la declaración del testigo como parte de su investigación. ¿Verificó sí? Danny Kill estuvo presente en la manifestación el día que atacaron al entrenador Kane. ¿Verificado ese hecho? ¿Cómo verificaste que Cruz preguntó? Le pregunté al director de la escuela. Él confirmó que Danny estuvo allí todo el tiempo y lo ayudó porque él, el director, tuvo que asumir el papel del entrenador Kane en su ausencia. También puedes verificar eso. Danny estaba allí al ingresar al sitio web del periódico Ferguson. Roland dijo que le tendió una copia del periódico al hombre. En la portada había una foto grande del equipo de fútbol en un meeting. Danny estaba de pie junto al director de la escuela. Detective, ¿podría describir qué? Danny que está usando en esta imagen. El jurado pudo ver los ojos del hombre abultados y su boca abierta mientras estaba sentado atónito mirando el periódico. Lleva una sudadera con capucha negra y jeans oscuros como el resto de su familia ese día. ¿Se registró en Danny qué? Actividades en el periodo previo a la acción. El detective negó con la cabeza. No sabíamos que estaba en la escuela y no teníamos motivos para pensar que pudiera haber abandonado el campus. El detective hizo una pausa y miró el escritorio del acusado. Eso está en mi conciencia. Conocía a su padre. Estaba conspirando y debería haberme dado cuenta de que la manzana no cae lejos del árbol. Lynn se opuso y el juez dictaminó eliminar la declaración del hombre del registro, pero fue una llamada de atención. El detective volvió al video que Danny envió a sus familiares. ¿Podría ser esto la confirmación de un plan previamente acordado? Un plan en el que Danny estaba diciendo a sus parientes que ponerse ese día en particular y para que tengan una coartada. ¿Podría ser que haya estado buscando a la persona equivocada todo el tiempo? Gritó Lynn, pero era demasiado tarde. El jurado volvió sus ojos colectivos hacia Danny. ¿Cómo lo hizo? Supongo que Danny preguntó esa noche. El grupo se reunió en el bufete de abogados de Kill y Dangup. Los restos de varias pizzas se estaban enfriando mientras discutían el testimonio del día. Parece que el señor Roland Cruz es mucho más inteligente de lo que la gente cree. Lynn respondió que supuso que todas las acciones de tu padre, tu tío, Betty Lou y Bobby Lee fueron una cortina de humo para darle una oportunidad a Kane. Tal vez fuiste demasiado inteligente para tu propio bien. Él tampoco lo sabía. Betty Lou tiró su bicicleta a una cuadra de la calle. Escuela o no puede probarlo, por lo que no está tocando el caso. ¿Qué hacemos a continuación? Betty le preguntó. Haré un trato con C. dijo Grant. No todos dijeron al unísono. Estamos juntos en esto, dijeron Betty Lou y Danny Leland. Y Bobby Lee asintieron con la cabeza en acuerdo. ¿Qué tan gravemente nos lastimamos hoy? Danny preguntó. Lynn sin duda dejó una marca, pero Kat nos ayudó más que Can. El comentario sobre el depredador era dorado. Lynn miró a Grant un poco sorprendida. ¿Qué pensaste de su declaración? Grant se encogió de hombros. Me alegro de que ella haya podido insertar el comentario sobre el depredador, pero, ¿cómo fue su declaración? Me afecta en general. No lo ha hecho ella. Siempre estará en mi vida como la madre de Danny. Pero nada más. Tomó la mano izquierda de Lynn y se la llevó a los labios sonriendo a su pareja. Se testificará mañana y estoy seguro de que Cruz desestimará. El demandante afirma que compilaremos rápidamente una lista de testigos, por lo que el juicio probablemente concluirá mañana por la tarde. Para bien o para mal, deberíamos tener un veredicto. El día después de mañana, el grupo se sentó en un silencio amortiguado reflexionando sobre el final del juicio y el posible veredicto como se esperaba.
El primer testigo llamado a la mañana siguiente fue Randy Kahn, ex entrenador en jefe de Ferguson. El equipo de fútbol Wildcats, después de que fue juramentado Raleigh Cruz, comenzó su interrogatorio al entrenador. Se comenzó lo que provocó una reacción inmediata detrás del escritorio del acusado. Protesta. Lynn declaró que el señor Kane no está empleado actualmente como entrenador. Me gustaría recordarle al señor Cruz que el empleo del señor Kane fue despedido debido a su romance con una maestra casada. El juez pensó por un momento antes de sacudir la cabeza. Consejero anuló su objeción. El señor ha sido entrenador en los últimos años. Entrené al equipo de pequeñas ligas de mi hijo. Cuando conozco a alguno de sus compañeros de equipo todavía se refieren a mí como entrenador. Bowman. En este punto, permitiré que el demandante use el tratamiento honorífico de entrenador, ya que Cruz estaba a punto de regodearse por el abogado. Se distrajo momentáneamente con la mirada divertida en el rostro de Lynn Dannewood y siguió adelante. Entrenador Kahn, ¿podría por favor describe ante el tribunal tu relación con Catherine Kill? Cain logró poner una expresión triste en su rostro. Estaba enamorado de ella. No quería enamorarme de una mujer casada, pero a veces tu corazón te lleva a donde no debes ir. Lo sé, estaba equivocado y lamento profundamente mi participación en el asunto con su esposo. Randy hizo una pausa y miró a Grant con lo que pensó que era una mirada de genuina disculpa. Estaba equivocado, pero eso no excusa lo que me hicieron. Caín señaló enojado la mesa de la defensa. Cruz aplaudió con ambas manos en el aire para calmar a Caín. ¿La señora Kill correspondió a tus sentimientos? Sí, o al menos eso pensé. Me dijo que me amaba, pero tan pronto como le sugerí que se divorciara de su marido y se casara conmigo, me ignoró. Hablamos sobre su marido, pero si pensaba que lo estaba menospreciando o cualquier otra cosa, se enojaba conmigo, no me dejaba decir nada malo sobre el que pensara que era gracioso. Caín sacudió la cabeza y miró con tristeza al gato que estaba sentado en la parte trasera. La sala del tribunal. Lo único que hice mal fue enamorarme de la persona equivocada y luego tratar de hacer lo correcto. Volviéndose hacia el jurado, Caín mostró una expresión triste y melancólica en su rostro. Cruz miró al jurado y no estaba seguro si simpatizaba con su cliente, pero sabía por experiencia que los jurados eran notoriamente difícil juzgar cómo era su relación con su hijo. Danny Cruz preguntó. Bien, se respondió que era su primer año en la escuela secundaria Ferguson y era mi primer año como entrenador en jefe. Danny llegó con una enorme cantidad de talento y creo que pude para capitalizar ese potencial y convertirlo en uno de los mejores mariscales de campo del estado y tal vez de todo el país. Teníamos una relación muy estrecha entre jugador y entrenador y pensé que me consideraba casi un padrastro. Ahora me doy cuenta de que estaba equivocado. Si era Danny quien me atacó, entonces nunca lo conocí realmente. En ese momento Cruz se quedó en silencio y Lynn Danwood comenzó su interrogatorio. Señor Caín, ¿cuál es su definición de un hombre? Cruz se opuso de inmediato y preguntó si la pregunta era apropiada. En la pregunta del juez, Lynn explicó que pronto quedaría claro. El juez permitió la pregunta pero le dijo a Lynn que estaba con la correa corta. Creo que un hombre es alguien con quien sus compañeros siempre pueden contar, alguien que los respalda y estará allí para ellos, alguien que siempre da el 110%, alguien que vive su vida en una manera de mantener la cabeza en alto y estar orgulloso de que hizo lo mejor que pudo por él y por su equipo. El señor Kahn es tan importante para ti que incluso colgaste esa placa sobre la salida del vestuario. Lynn le mostró una foto a Kahn con el título Juega como un hombre hoy. Sí, se dijo sintiéndose incómodo con el rumbo de esta pregunta cuando los jugadores salen del vestuario. Vestuario. Tocan el cartel al salir. No, sí señor. Diría que todas esas elocuentes descripciones de lo que significa ser un hombre tuvieron algún efecto en su relación con Danny Kill. Caín miró fijamente a Lynn, que estaba sentado en silencio. Después de hacerle la pregunta, juez, ¿podría pedirle al testigo que responda mi pregunta antes de que el juez pudiera hablar? Randy gritó, no, eso es lo que quería oír. No, mis acciones no estuvieron de acuerdo con la forma en que un hombre debe actuar, pero cometí el error de enamorarme de una mujer que pensé que me amaba. Una mujer casada. Lynn enfatizó. Sí, una mujer casada. Caín dijo que su amargura era evidente. Señor Kane, cuéntenos cómo atacó a Danny Kill. El cambio de dirección confundió a Caín por un momento. Lo que nunca atacó Danny
¿te refieres a la única vez que pensé que se enojó y me iba a atacar? ¿Eso fue solo una pequeña pelea? No hubo ningún ataque. Gracias por dejar eso constancia, señor Kane. Usted ha hablado mucho sobre su mentoría de Danny y cómo se convirtió en el mariscal de campo que es ahora. ¿Recibió ofertas de entrenamiento de colegios y universidades después de que Ferguson ganó el título estatal? Sí. Recibí varias ofertas. Caín respondió debido al ataque. Todas fueron canceladas realmente, señor Caín, debido al ataque. Lynn se acercó al escritorio del acusado y recogió algunos papeles, los llevó al estrado de los testigos y se los entregó a Caín. ¿Son estas copias de su oferta? Cartas que pidió después de examinar las cartas por un minuto. Cain estuvo de acuerdo en que eran sus cartas de oferta de varias universidades. Señor Khan, cada una de estas cartas de oferta parece depender de que usted pueda reclutar a Danny Kill, ¿es correcto? La cara de Khan se iluminó de vergüenza. ¿Cómo? Esa perra se las arregló para conseguir copias de las cartas que desconcertó. Sí, claro, respondió Danny como si su padre fuera a inscribirse en West Point. El congresista lo recomendó y fue aprobado. Insististe en que Cat Kill intentó disuadirlo de inscribirse allí y en lugar de eso, te acompaño a la universidad donde te contratarían, ¿no es así? Sí, pero sabía que era lo mejor para él también. Si jugaba en una escuela de uno, podría ingresar a la NFL y ganar millones, estaría listo de por vida. Y si lo hubiera seguido para la NFL, como entrenador, también estarías vivo, ¿no? Parece que tu reputación como entrenador era tan sólida como tu relación con Danny Kill, ¿no es así? Khan miró a Lynn nuevamente mientras se giraba hacia el árbitro y dijo: No tengo más preguntas para este testigo, señoría. Al regresar del almuerzo, llegó el momento de que Lynn llamara a su primer testigo, Danny Kill. Después de prestar juramento, Danny tomó asiento en el estrado de los testigos. Danny, ¿cuándo se enteró por primera vez del romance de su madre? Con Randy Kane no recuerdo la fecha exacta, pero fue bastante pronto después de que comenzó, aproximadamente un día o dos después. ¿Y qué hiciste después de enterarte? Le envié un mensaje de texto a mi papá por FaceTime para contarle lo que estaba pasando. El público jadeó en voz alta cuando el gato se dio cuenta de que la devoción de su hijo por su padre superaba su devoción por su madre infiel. ¿Cuál fue la reacción de tu padre al principio? No me creyó, luego se sorprendió por un tiempo, luego se calmó y dijo que me contactaría cuando lo pensara. Hablamos unos días después y me dijo que siguiera al Señor Khan. Y el liderazgo de mamá. Por un tiempo hice exactamente eso cuando mamá se dio cuenta de que sabía que me dijo que me callara y que desaparecería después de un tiempo, pero si se lo decía a papá, se divorciaría de ella y arruinaría nuestra familia mientras hacía preguntas. Lynn intervino. Aparte para estar cerca del jurado y vio que simpatizaban con Danny. Su madre mencionó un altercado menor al que el señor Caín se refirió en su testimonio como un altercado. ¿Puede describir ese incidente para el jurado? Estaba sentado desayunando en la cocina mi madre y el señor Caín no sabía o no le importaba que yo estaba en casa. Estaba claro lo que estaban haciendo allí. Me levanté y di un paso hacia él y él hizo una voltereta hacia atrás y me tiró las piernas. Golpeé la cocina. El gato golpeó el suelo con tanta fuerza que me dejó sin aliento. El público jadeó y sollozó de nuevo cuando el gato se dio cuenta de su complicidad en la terrible falta de respeto que Randy Kane le había mostrado a su familia. Raleigh Zipdavel solo pudo mirar con horror cómo los miembros del jurado habían dejado de simpatizar con Randy Kane desde hacía mucho tiempo. Danny, se habla mucho del video en el que le pides a los miembros de tu familia que vengan a tu manifestación. Los demandantes alegan que usted, un estudiante de secundaria, era el líder de una gran conspiración para atacar al señor C y luego encubrirlo. Supongo que creen que se le ocurrió este plan en clase o tal vez en la cafetería de la escuela. Lynn esperó a que la risa se calmara. Y noté nuevamente que varios miembros del jurado miraban con cariño a Danny. ¿Puedes contarnos sobre este video? Lynn preguntó mientras el video se reproducía en el monitor de la sala del tribunal. Danny miró seriamente al jurado. Sé que has oído hablar de eso muchas veces durante el juicio.
Pero el video realmente habla por sí solo. Después de eso, Lynn no tuvo más preguntas para Danny y le pasó el interrogatorio a Raleigh Cruz, quien solo tenía una pregunta para Danny. Danny, ¿sabes quién acabó con Randy Kane en la calle afuera de tu casa? Danny miró su entonces mi padre fue a Raleigh Cruz y le respondió que sí, que a ley que era. Sin palabras por un momento ante esa admisión, pero luego recuperó su ingenio y preguntó quién atacó a Randy Kane. Le di una paliza por atacarme antes y por tener una aventura con mi madre. El público suspiró de nuevo y Kat gritó que no. Danny, el juez golpeó su mazo para advertir y calmar a la multitud en la sala del tribunal. Sir Davell sonrió triunfante e inclinó la cabeza burlonamente hacia Lynn. No más preguntas para este testigo. Mientras Danny dejaba el estrado de testigos, Lynn llamó al siguiente testigo, Grant Kill. Después de familiarizar a Grant con su testimonio anterior, Lynn le pidió sus pensamientos sobre la cinta de video del ataque a Cain tomada por la cámara del timbre de que la cinta de video habla por sí sola. Grant respondió a Shackles de los jurados, ¿sabes quién atacó a Randy Kane afuera de tu casa? Lynn preguntó, sí, lo sé, fui yo. Grant dijo que yo golpeé. Que le den por haber atacado a Danny y haber tenido una aventura con mi esposa, gritó Sir Davell desde la mesa del demandante. Su señoría Danny Kill ya admitió la agresión. Los acusados solo están tratando de confundir al jurado, señor Cruz. Tú eres quien sentó el precedente al hacer esa pregunta a los testigos. Tu objeción es rechazada. Cruz solo tenía una pregunta para Grant, ¿quién está mintiendo? ¿Tú o tu hijo? Grant se encogió de hombros y dijo que ninguno de los dos está mintiendo, lo cual es equivalente a decir que ambos están mintiendo, ¿no es así? El consejero Cruz parpadea lentamente y se siente confundido por la respuesta mientras intenta desenredar el no. Grant Kill lo había atado en varios miembros de la rieron ante eso. Lynn sacó a Grant del estrado de los testigos y llamó al siguiente testigo, Leland Kill. El interrogatorio de que siguió el mismo patrón que el de Grant después de comprobar la exactitud de la cinta y afirmar que la cinta habla por sí sola. Lynn le preguntó a Leland la pregunta principal, ¿sabes quién atacó a Randy Kane fuera de la casa de tu hermano? Raleigh Cruz negó con la cabeza con una ira apenas disimulada. Ya. Sabía la respuesta a la pregunta de Lynn. Danegup, sí, sé que fui yo. Leland dijo que lo golpeé brutalmente por atacar a Danny y tener una aventura con la esposa de mi hermano. Miró al jurado, la mayoría de los cuales estaban tratando de ocultar sonrisas y risas. A su cliente y sacudió la cabeza después de despedir a Leland. Lynn llamó a Betty Luquil al estrado para testificar. El testimonio de Bobby L. terminó con sí, sé que fui yo. Le di una paliza por agredir a Danny y tener una aventura con mi cuñado. El testimonio de la esposa de mi cuñado, Bobby Lee Guerin, terminó de la misma manera. Sí, sé que fui yo. Lo ataqué por atacar a Danny y tener una aventura con la esposa del cuñado de mi hermana. La rabia impotente de Roland Cruz fue evidente en su declaración final a el jurado mientras señalaba a los acusados. No necesito probar mi caso, ya lo han probado por mí. Uno o más de los acusados agredieron brutalmente a Randy Kane después del ataque. Uno o más de los acusados actuando en concierto conspiraron para encubrir cometió el crimen y entró en una conspiración criminal para ese propósito. Ustedes, damas y caballeros del jurado, saben cuál es la verdad, por favor cumplan con su deber. Y condenen a Randy Kane. La declaración final de Lynn fue igualmente breve. Lo único que los demandantes tienen comprobado está que Randy Kane es un hombre repugnante que tiene amoríos con mujeres casadas y luego abusa de sus familias. Si hubiera pruebas de culpabilidad ya los hubieran arrestado. Pido que se dicte sentencia a favor de los acusados. Le agradezco. Con estas palabras, juez Bowman golpeó su mazo sacando al jurado para deliberar mientras el jurado deliberaba. Los 5 de Ferguson, como se habían apodado a sí mismos después de la demanda de Randy Kane, comieron pizza en el apartamento de Grant. Creían que habían hecho lo mejor que podían bajo las circunstancias. Nadie había mentido bajo juramento ni a la policía, aunque admitió que no habían sido del todo francos al exponer los hechos. Incluso el hecho de que ellos mismos habían admitido haber atacado a Caín era cierto hasta cierto punto. De hecho, eran culpables, aunque de manera retroactiva. ¿Cuánto tiempo cree que le llevará al jurado? Bobby Lee Guerin preguntó.
7. No creo que les lleve mucho tiempo decidir si son culpables o inocentes. Nos hemos declarado culpables. Decidir cuánto otorgarle a ese imbécil tomará la mayor parte del tiempo del jurado. Tal vez hoy, tal vez mañana. Grant le dio un mordisco a su pizza y se quedó mirando malhumorado en el suelo. Se arrepintió de haber dejado que los demás lo convencieran de no aceptar su oferta de llegar a un acuerdo con Caín. Si hubiera hecho eso ya habría terminado. ¿Cómo está tu mamá? Betty Lou le preguntó a Danny se encogió de hombros y apoyó los codos en las rodillas. Ella no le va nada bien, llega a casa de la escuela, se va directo a su habitación y llora toda la noche. Hemos hablado de su aventura y divorcio varias veces y todavía le cuesta aceptar el divorcio. Cuando le pregunté cómo estaba, pensé que terminaría cuando papá se enteró. Ella comenzó a llorar tan fuerte que tuve que dejarla en su habitación hasta que se calmara. Dijo que esperaba que papá estuviera enojado con ella, pero que él lo resolvería y lo arreglaría porque eso es lo que él quería. Siempre lo hacía cuando algo salía mal, papá lo arreglaba. Recién ahora ella estaba empezando a darse cuenta de que nada se podía arreglar y que ella era responsable de su propia situación. Se estaba divirtiendo y se enteró. Leland dijo con firmeza en respuesta al reproche de Betty Lang. Mira, gracias, señor Reddit. Betty Lou resopló. Casi siento pena. Para ella he sido su amiga desde que ustedes dos empezaron a salir. Si ella hubiera tenido sentimientos por otro hombre podría haberme contactado y yo habría dejado todo para estar con ella. Cualquiera de nosotros podría haber hecho eso. En cambio ella se aisló de aquellos que se preocupaba más por ella para seguir una relación con ese idiota inútil. Mientras asentían con la cabeza. Reflexionando sobre la estupidez de las personas en general y de los tramposos en particular, el teléfono celular de Link sonó. La secretaria del juez Bowman dijo que el veredicto está en los 5. Ferguson y su abogado se puso de pie cuando el juez Bowman entró en la sala del tribunal. Cuando tomaron sus asientos el juez aclaró con el presidente del jurado que habían llegado a un veredicto y que era unánime. El presidente transmitió las conclusiones del jurado al Valle, quien se las transmitió al juez Bowman como los 5 ellos. Lynn se puso de pie antes de que se anunciara el veredicto. Grant cerró los ojos una vez más lamentando no haberle hecho a Randy Kane una oferta de acuerdo en Randy Kane v. Grant Kill Daniel Kill Leland Kill Betty Lou Kill y Bobby Lee Gerson. Concluimos que hubo una conspiración para atacar a Randy Kane por tener una relación extramatrimonial con Catherine Kill y por el abuso de Randy Kane a Daniel Kill. Cuando el juez Bowman hizo una pausa, Grant estaba algo abatido. Se esperaba el veredicto, pero escucharlo en la corte fue humillante. También encontramos que el demandante Randy Kane debería recibir de acusados Grant Kill, Daniel Kill, Leland Kill, Betty L. Kill y Bobby Lee Gerson un total de $1,000 por daños reales y compensatorios y $100 por daños punitivos. El juez Bowman miró por encima de sus anteojos a los jurados que lo miraban con sonrisas de suficiencia y luego se volvió hacia la mesa del demandante y miró a Randy Canine. La cara de Caín estaba roja de rabia mientras estaba de pie en la mesa y comenzó a lanzar insultos al jurado y al juez. Dejaron que se salieran con la suya, estúpidos bastardos. ¿Esto es lo que llaman justicia?, gritó Khan mientras Raleigh. La tripulación intentó en vano calmarlo y volver a sentarlo. ¿Tengo alguna razón? Bowman pidió al jurado que reuniera al jurado. El capataz sonrió al juez y negó con la cabeza. Bowman suspiró y se volvió hacia los acusados. Tienen 90 días para apelar el veredicto. Sin embargo, algo me dice que aceptarán este veredicto y saldrán con él. Las 6 personas reunidas alrededor de la mesa de los acusados se rieron, sonrieron y se abrazaron mientras el juez Bowman despidió al jurado y golpeó su mazo. Terminando el juicio, el gato se puso de pie, miró orgullosamente a su antigua familia y salió de la sala del tribunal sola. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Por supuesto, el veredicto no fue. El grupo apeló y lo tomó como una victoria y Grant felizmente escribió un cheque por $1,010. El cheque fue hecho a nombre de la corte, que debía enviar el dinero a Raleigh Cruz para que no hubiera necesidad de más comunicación con el exentrenador, que se fue rápidamente. El área después de que Cruz le escribió un cheque por $77, el monto del veredicto del jurado menos el interés del 30% de Raleigh Cruz. Estaba decepcionado, pero se resignó al hecho de que había tenido una mala mano. Tal es la naturaleza de los casos contingentes. Pronto
Grant y Lynn volvió a su práctica legal normal a medida que su relación se profundizaba, discutieron qué hacer con el apartamento de Lynn y también surgió el tema de los niños. Lynn quería al menos uno y preferiblemente dos, mientras que Grant no quería ninguno. A los 46 años se consideraba demasiado mayor para ser padre. Lynn le explicó a Grant que era un idiota, por lo que a la edad de 47 años Grant Kill se convirtió en padre nuevamente. Grant y Lynn no fueron los únicos padres nuevos en la familia Kill. Leland y Betty Lou decidieron adoptar un niño. Betty Lou supo toda su vida que ella no podía tener un hijo, pero siempre se preguntó si debía adoptarlo. Gracias por ver. Espero que lo hayas disfrutado. Suscríbete a mi canal y mantente atento a los próximos videos.